Capítulo 281. Año 271. Satria. Mi clon fue colocado cerca del lugar previsto de llegada del Rey Demonio. El lugar real de llegada estaría equipado con suficientes ordenanzas para reducir el lugar a cenizas, por lo que mi clon estaba ubicado un poco más lejos. Las divisiones se arremolinaron. Stella suspiró desde la seguridad de mi clon. No puedo evitar sentir que acabamos de inscribirnos para luchar en la guerra de otra persona. Es verdad. Pero es necesario hacer algunas concesiones en aras de la confianza. En un acuerdo entre potencias, ¿qué otra cosa podría haber sino confianza? Todavía tenemos las capas vacías por explorar. Stella frunció el ceño, sentí su entusiasmo por ver las capas vacías por sí misma. Había algo que queríamos ver allí, sin embargo, aquí estamos, desgarrados por todas estas otras obligaciones. Estábamos estirados. Y nos veremos presionados aún más. La escala de la Orden Valtrian necesitaba estar a la altura de nuestras ambiciones. Necesitaba expandirme a mayor escala y, hasta cierto punto, estos mundos periféricos parecían el lugar perfecto para ello. Estuvieron expuestos a suficientes ataques demoníacos como para que su pueblo tuviera una razón para tomar las armas contra los demonios. Lo sé. Consolé a la maga del vacío, pero ella estaba aquí de todos modos. Ella monitoreó los cambios sutiles en los caminos vacíos del Rey Demonio, asegurándose de que obtuviéramos el lugar correcto. Ella simplemente gruñó ante mi respuesta y, después de un rato, preguntó: ¿planeas enviar a alguien al otro lado? Las puertas de la grieta zumbaban en la distancia. Los Valtorn presentes colocaron nuestras bombas, mientras los dos funcionarios de agua, Olivia de Olpage y Michael de Museo, observaban cómo los camiones escarabajo sacaban las bombas de mi árbol clon. Observaron con lo que parecía ser una mezcla de horror y asombro. Hemos mejorado en la logística de los puntos de generación remotos del Rey Demonio Minero, y mi plan implicaba diseñar paquetes de implementación estándar, cada uno con suficiente para causar suficiente daño 2 veces más, y entregarlos a cada uno de nuestros territorios atacados. Necesitábamos transformar cada pelea con el Rey Demonio en un proceso rutinario que pudiéramos repetir en todas partes. Seríamos una máquina de guerra bien engrasada. Aunque solo sea para obtener las coordenadas. Respondí. Stella asintió. Un mundo que cree un rey demonio como Sarnok sería de mucho interés. ¿Qué tipo de terreno natural poseen o características que causaron la creación de tales reyes demonios? Suenas personalmente comprometido. ¿Quieres ir? Me preguntaba. Me ofrezco voluntario para ir. Lleva a Edna y a Ron contigo. Entiendo. Dijo Stella. Te daré una mejor lectura sobre dónde. Los Valtorns estaban en pleno apogeo mientras colocaban las bombas. Lumos observó y el equipo estaba familiarizado con nuestro diseño habitual y trabajaron sin apenas intervención del equipo senior. Había formaciones establecidas que determinaban cómo se disponían las bombas en toda la zona de llegada. Impresionante trabajo. Michael le dijo a Lumov. Lumov simplemente se rió entre dientes. Sin embargo, no es suficiente. Dijo Lumov. Probablemente tendríamos que intervenir para dar los toques finales. ¿Lo es? Pensé que esta cantidad de armas mágicas sería suficiente para causar una explosión. Michael respondió. El sacerdote le sonrió al sacerdote de la otra fe. Se subestima lo resistente que es el planeta. ¿En realidad? Sí. Lumov asintió. Tenemos mineros que utilizan explosivos en sus minas subterráneas. Aclaró Michael. Tenía la impresión de que esas armas explosivas serían suficientes. El Rey Demonio no es una criatura que muere fácilmente. Michael hizo una pausa. Me di cuenta de que son en su mayoría explosivos ordinarios, pero dado que el oponente es el Rey Demonio, ¿por qué no usar explosivos sagrados? Lumov miró fijamente a Michael y se dio cuenta de que Agua podría tener acceso a bombas de nivel divino, creadas con las energías mágicas de Agua. El Rey Demonio no es vulnerable a las armas sagradas. La mayoría de los hechizos y habilidades antidemonios no se aplican al Rey Demonio. En realidad, Michael hizo una pausa. Nuestros campeones divinos siempre afirmarían que son los armamentos Agua los que los hicieron tan poderosos y los usarían para derrotar al Rey Demonio. Lumov asintió. Las armas hechas por tu dios deben ser verdaderamente poderosas. Me gustaría verlos, si tenemos la oportunidad. Michael asintió. Seguro. Mientras tanto, Olivia miró a su alrededor.
Lord Lumooth, ¿ha visto a mi marido por aquí? Lumooth hizo una pausa, un poco molesto porque ella se refería a Ron con tanta naturalidad. No. Mundo conquistado por los demonios, Orión. La puerta de la grieta se tambaleó. La burbuja de magia vacía de Estella tocó las puertas de la grieta y resonó fácilmente con la frecuencia. Y así, el trío estaba ahora del otro lado. Inmediatamente se dan cuenta de que este era un mundo inusual entre mundos inusuales. Hay una especie de rejilla hexagonal mágica en el cielo y las tierras. Estella miró a su alrededor con asombro y horror, al sentir las mismas fuerzas de la ley divina tratando de aplicarse sobre ellos. Por suerte, rebotó en sus dominios. Ron exhaló un suspiro de alivio. No recuerdo haberme sentido tan aliviado nunca. Estela asintió. ¿Qué clase de Dios creó este mundo? Un mundo que ha caído en manos de los demonios. El mundo que creó Sarnaud vino de un mundo retorcido por energías divinas. Movámonos. Dijo Ron, mientras miraba el entorno. Fue increíblemente inquietante observar a los guerreros demoníacos detenerse después de moverse a través de una cierta cantidad de rejillas hexagonales y detenerse. La red mágica, impuesta por la ley divina, hizo que las criaturas que causaban esas barreras de red se sintieran agotadas. El titular del dominio vacío observó e inmediatamente hizo la conexión. Todo este mundo fue diseñado como si fuera un juego de mesa jugado en una cuadrícula hexagonal, y las reglas se imponían a las criaturas normales mediante una ley divina. Puedo ver por qué se cayó. Dijo Edna. Esos juegos de mesa tienen que seguir reglas, pero los demonios y su ejército importado se sentirán ilimitados, incluso si los demonios tienen que obedecer las reglas. Las grillas intentaron imponerles su voluntad repetidamente, pero como titulares de dominio se salvaron. El terreno mismo también fue moldeado por esta red mágica. La temperatura, el terreno, las características y la vegetación cambiaron con solo cruzar la cuadrícula. Bromeó Edna. Sabes, de todos los mundos a los que ser convocado, al menos tú no fuiste convocado a este mundo. Los héroes deberían tener poderes realmente desequilibrados, ¿no? Ron respondió. Algo para compensar las desventajas de este sistema. Puede que no importe si la forma en que luchas tiene que seguir las estúpidas reglas de combate como Satrya. Dijo Edna. Estela asintió. En un mundo como este, donde la ley divina imponía límites de movimiento, resistencia y tiempo de ataque dictados por la red, 1.000.000 de perros demoníacos podrían causar la muerte con 1.000.000 de pequeños rasguños. Pero la ley divina fue entretejida en la creación de este mundo y, por lo tanto, su núcleo, en consecuencia. Ron liberó el terreno, moviéndose a través de las rejillas como si no existieran. El terreno era hermoso de una manera extraña. Con la ayuda de la magia, volaron a través del terreno hexagonal y pronto encontraron un gran agujero hexagonal en el suelo que conducía al núcleo. Bueno, ese es el núcleo. La ley divina en este mundo también cumplió otras funciones. A medida que se acercaban, apareció una pantalla que todos podían ver. Probablemente sería una característica única de este mundo, tal vez como un mundo experimental de uno de los primeros dioses. El túnel hacia el núcleo corrupto de Orión. Hace mucho tiempo, Orión cayó en manos de los demonios, y desde entonces, ha dado a luz reyes demonios para alimentar la incesante invasión de los demonios a los otros mundos. Cuenta atrás para completar el rey demonio. 14 días. ¿Sabes? La vida sería mucho mejor si tuviéramos información sobre herramientas como esa todo el tiempo. Ron respondió. Estella miró al sol, lo que al principio parecía normal. Pero resultó que la ley divina también creó una interfaz entre el sol y el cielo mismo, y tenía un reloj superpuesto al sol mismo. No necesitamos relojes en este mundo. Dijo Estella con asombro. Eso es increíblemente útil y molesto. Ron frunció el ceño. Si esto sucediera, me regañarían por despertarme tarde. Ja. Estela sonrió. ¿Quién se atreve a regañar al dios arquero? Tú. Ron se rió. De todos modos, busquemos las puertas de la grieta. Necesitamos robar algunos, ¿verdad? Estela asintió. Encontraron 4 puertas de ruptura, las enviaron de regreso a Treone y luego decidieron que era hora de regresar a la batalla. De vuelta en Satrya. La forma en que brillaba el camino del mundo demoníaco era la misma, mientras mis hombres se preparaban. Las bombas estaban listas. Los 2 sacerdotes de Museo y Olpash estaban desconcertados, estaban tan cerca del rey demonio. A nosotros nunca nos han pedido que estemos tan cerca.
dijo el sacerdote del museo, pero en la seguridad de mi clon recién colocado, realmente no había nada que temer. La presencia de mi clon en Satrya había sido inusual, sentí como si estuviera ejerciendo poder sobre una tierra que se me resistía, y mi influencia sobre la tierra rebotó como agua en un plato aceitoso. Sospeché que así era como agua controlaba el mundo de Satrya. Edna era la más cercana al campo de batalla. Ella sería la primera en enfrentarse al rey demonio del mundo de origen hexagonal, sus espadas mágicas flotaban a su alrededor como sus guardianes. Stella sonrió. Después de esto, ¿podremos explorar los mundos vacíos? Sí. Ambas cosas tendrán que suceder al mismo tiempo. El camino se torció con las energías sucias de un rey demonio que abandonaba su mundo original, y luego llegó el rey demonio Utlar. Era una hidra de 6 cabezas, cada una con una cara diferente, pero su nivel de poder era comparable a la variante que enfrentamos en Mountain World. Bombas. Las bombas detonaron y la realidad misma se deformó en torno a la intensa explosión mágica. Edna, Lumos y los titulares de mi dominio atacaron. Llamaría a los héroes si fuera necesario. Pero por ahora, con nuestro enfoque en hacer crecer nuestra propia fuerza, decidí priorizar esta batalla para mis propietarios de dominio. Las bombas dejaron al rey demonio Utlar con 4 de sus cabezas quemadas y comenzaba a regenerarse. Era un truco común entre los reyes demonios tener partes regeneradoras. Lumos entró en modo avatar y mis lanzas de raíz atravesaron su gigantesca armadura, y aparecieron más demonios menores. De repente me di cuenta. Esto fue fácil. Mis energías espirituales interfirieron con la regeneración. A diferencia de los héroes que tenían que seguir descubriendo cómo destruir las cabezas del rey demonio repetidamente. Podría alterar la regeneración alterando el mecanismo a nivel espiritual. La capacidad de bloquear el acceso espiritual también impedía la curación. Un cuerpo sana basándose en un código biológico, proporcionado por el espíritu. La magia tiene un punto de referencia. He hecho esto antes. Fácil. Las espadas mágicas de Edna cortaron una de las cabezas. Las flechas de Ron y Joan volaron al otro. Entonces el rey demonio intentó transformarse. Pero fue interrumpido. Mis raíces, a través del Lumos, perforaron su cuerpo. Nos enfrentamos a Multipus, y Multipus fue mucho más duro. Mis raíces se arrastraron y se colaron a través de sus partes internas, y se envolvieron alrededor de su núcleo demoníaco. Y luego Lumos lo arrancó del cuerpo. Sus fluidos salieron disparados de su cuerpo, la energía mágica y el maná demoníaco se filtraron, mientras las raíces musculares arrancaban el corazón del rey demonio Utlar fuera del cuerpo. Sentí que intentaba remodelar, transformar. No lo hará. No lo permito. Mis energías penetraron el núcleo del rey demonio y el rey demonio encontró sus habilidades de cambio de forma desactivadas. Mis raíces le drenaron el maná. Su gran y enorme reserva de maná intentó fusionarse, como para provocar una detonación de algún tipo. Como siempre lo hizo. Pero no. Esta vez falló. Drené su maná rápidamente, mientras Lumos hacía una mueca de dolor. Parecieron minutos. Probablemente lo fue. Pero el núcleo del rey demonio luchó como una máquina atravesando sus últimos momentos. Era como una máquina de hilar, gimió y giró en sus últimos momentos. Pero, impulsado por la furia del avatar, Lumos pudo soportarlo. El cuerpo del rey demonio, ahora separado de su cuerpo, se congeló como si estuviera petrificado. Sin el corazón del rey demonio, no era más que una marioneta con los hilos cortados. A medida que se drenaba más maná demoníaco del núcleo del rey demonio, el cuerpo mismo comenzó a colapsar. Pronto se derritió. Lumos estaba cerca del centro de la sustancia viscosa, 2 gigantescas masas musculares de raíces y enredaderas que emergían de su cuerpo sostenían el núcleo del rey demoníaco. Sin maná, era como una máquina que se quedó sin energía y se apagó. Nosotros tomaremos esto. Declaró Lumos, mientras el núcleo del rey demonio desaparecía y era enviado de regreso a casa del árbol para una mayor investigación. Esto se estaba volviendo más fácil. Los lugareños recibieron una notificación. No lo hicimos. La negativa de la voluntad de Satrya a reconocer mi presencia en este mundo significó que ninguno de nosotros lo hiciera. Pero los 2 sacerdotes de Museo y Olpash recibieron la notificación y quedaron atónitos más allá de las palabras. Edna aterrizó junto a Lumos. Buen trabajo, Lumos. Has ganado un nivel.
Ahora estás en el nivel 266. Solo un nivel. Yo dije. Pero no importó. Tanto Lumos como Edna se beneficiaron de esta batalla, porque ambos experimentaron un gran aumento de poder. Energía que necesitaremos para la siguiente fase de nuestra guerra entre planos. Los dos titulares de dominio ahora estaban en el nivel 200. Bueno, ¿qué obtuviste? Edna miró a Lumos y le preguntó a él primero. Pensé que deberías decirlo. Pensé que tu elección sería más interesante. Edna sonrió, supongo que sí. Pero tengo más curiosidad acerca de tu elección, Lumov. Por extraño que parezca, solo tengo dos opciones, en lugar de tres como Aeon. Mi avatar sonrió. Lumov luego explicó sus opciones. La primera opción de Lumov fue el altar mayor de la fe. El altar mayor de la fe otorgó al avatar de Aeon la capacidad de seleccionar creyentes fieles que no pertenecen al dominio y admitirlos en el altar. Se permitirá la entrada al altar mayor hasta 20 personas. Aeon puede activar el modo avatar a través de los miembros del altar mayor, aunque el poder expresado está limitado a 3 veces su nivel. Solo 2 modo avatar completo pueden estar activos entre los miembros del altar mayor en un momento dado, aunque todos los miembros del altar mayor pueden activar una versión menor de la forma avatar. Los miembros del altar mayor dejan de envejecer mientras son miembros y compartirán vistas, sentidos y conocimientos con el avatar y también con Aeon. Aeon puede resucitar a los miembros del altar mayor a un costo insignificante. Además, los miembros del altar mayor pueden teletransportarse elementos entre sí y convocarse entre sí a su ubicación. Sin embargo, no pueden traer a otros con ellos. Aeon y Lumos también obtendrán el control de cada uno de los miembros del altar mayor. Seleccionar esta opción también mejorará los avatares de madera menores de Aeon y aumentará los límites de poder de los avatares de madera menores del Panteón al nivel 150. Eso es como una extraña mezcla de modo corte de Deitre y avatar. Edna pensó de inmediato. Aunque no es tan útil. ¿Cuál es el otro? La segunda opción de Lumos es de Taurin Avatar. El imponente avatar eleva al avatar a la reencarnación total de sus dioses de origen. Lumos ahora podrá funcionar y soportar todas las habilidades de Aeon, incluida Sulforge, la teletransportación del clon, etc. Además, bajo esta forma, el imponente avatar puede convocar al espíritu de Aeon. El espíritu de Aeon funciona como una encarnación temporal pero completa del dios patrón. La destrucción del espíritu de Aeon no genera penalizaciones ni inconvenientes. El espíritu de Aeon se puede utilizar una vez al mes. Seleccionar esta opción mejorará ligeramente las habilidades de combate de Aeon y también duplicará la reserva de maná de Aeon. Espera, ¿es eso? Dijo Edna. Sí. Simplemente significa que ya no necesitamos desplegar el clon de Aeon para la batalla, y el clon ahora puede reservarse para establecimientos permanentes. Oh. Oh, oh. Y es como si tuviéramos dos Aeon en batalla. Yo y el clon. Y la reserva de maná se duplicará. La opción anterior nos permite tener mini-eones por todas partes. Pero ya tenemos clones y nodos. Corrección, mini-avatares en todos los mundos que pueden ser revividos. En definitiva, exploradores sin riesgo. Añadió Estela. Los exploradores de riesgo cero de repente hacen que esa opción sea mucho más atractiva para los mundos vacíos. Edna se dio cuenta. Lumos asintió. Creo que la elección es si ir ancho o alto. Ambos tienen su propio caso de uso legítimo, especialmente como dijo Estella, los exploradores. Exploradores y enviados teleportables. O una invocación portátil de Aeon que podemos usar en lugar de clones, para que podamos reservar clones como bases de operaciones. Esto podría ser tremendamente útil si nos enfrentamos a muchos combates en los mundos periféricos. No necesitaríamos bloquear espacios para clones para asegurar la frontera. La pregunta permaneció en la habitación por un rato. ¿Qué es más útil? Digo alto. Un Aeon portátil sin encerrar clones es mucho más útil que los mini-Aeons en todas partes. ¿Qué pasa si nos encontramos con amenazas peligrosas? ¿La probabilidad de amenazas? Estoy hablando de dioses hostiles. Dijo Estela. El altar mayor puede funcionar como exploradores de alto poder, pero sin riesgo, y al mismo tiempo tiene una fracción decente del poder de Aeon. Lumos luego miró a Edna. ¿Qué tal el tuyo? Edna se rió. Capítulo 282. Año 272. No vimos la necesidad de apresurarnos en la elección de Lumov.
Después de todo, podríamos averiguar qué está pasando en las tierras periféricas, antes de elegir la mejor opción. Ese también fue el pensamiento con la elección de Edna. Entonces, ¿qué obtuviste? Es el turno de Lumos de burlarse del caballero. El caballero no parecía demasiado entusiasmado. Podría resumirlos en 3 direcciones principales. La primera opción de mi dominio de nivel 200 es Martial Paragon. De esta forma lograría lo que anhelábamos. La capacidad de combate no solo está a la par, e incluso más que la de los héroes. Martial Paragon permitiría que mi deber durara más y mis habilidades generales de combate aumentarían significativamente. Algunas de mis habilidades también obtendrían mejoras, como mis Quest Swords ganarían aún más poder. Obtuve la capacidad de teletransportarme a cualquiera de los compañeros titulares de dominio que sean miembros del Panteón, a mi elección. También puedo dejar un caballero de las sombras con miembros del Panteón, para brindarles algo de protección. Lo encontré decepcionante. Ella suspiró. Creo que, aparte del poder, los aspectos de utilidad de esta elección son mediocres. Lumos frunció el ceño. Edna, creo que no deberías preocuparte por el tema de los servicios públicos. El resto de nosotros nos ocuparemos de ello. Edna asintió. Eso es verdad. Entonces, ¿qué sigue? El divino heraldo de los caballeros. Obtuve la capacidad de sentir la presencia de todas las clases de caballeros en todo el mundo y más. El heraldo de los caballeros obtiene la capacidad de hablar y otorgar misiones a todas las clases de caballeros en todo el mundo directamente, otorgar bendiciones, recompensas y también otorgar clases de caballeros de diferentes niveles. También puedo formar órdenes de caballeros a partir de un grupo de caballeros, lo que les otorga algún tipo de habilidad para todo el grupo. También puedo teletransportarme a cualquier caballero que solicite mi ayuda, o enviar asistentes mágicos y caballeros espirituales. Los miembros de Panteón también obtienen la capacidad de establecer una orden de caballeros menores. Esto está más en línea con una diosa de los caballeros. Stella masticó algún tipo de dulce. Una vez completada la defensa de Saturya, la siguiente fase fueron los mundos vacíos, los mundos periféricos y también la asimilación de Delvegar. En resumen, la primera opción es ir en dirección al combate. Esta segunda opción es más amplia, tal como lo hizo la de Lumov. Debo decir que estoy empezando a ver un patrón. Se preguntó Estela. Así es como el sistema crea estos dominios. Es una elección de enfoque o amplitud. Ron dijo como si lo supiera desde el principio. Joan tocó a su compañero titular del dominio. ¿Y sabes cuál será el tuyo? Apuesto a que la mía será algún tipo de mejora de superarquero, o algún tipo de forma de arquero dividido. Está bien, Edna, ¿cuál es la tercera opción? La tercera opción es la opción comodín. Espada del bosque vacío. Es el dominio que me acerca a Eon, Lumos y Estella. Edna miró a Lumos de una manera que hizo que Lumos se retorciera incómodo. ¿Qué diablos? También puedo ser un avatar de Eon. Repitió Edna. Y tú puedes ser un avatar mío. Los ojos de Lumos se abrieron en shock. Estela negó con la cabeza. Ese es un claro no. ¿Eso es demasiado? Ni siquiera escuchaste los detalles. Dijo Edna. Estella, el sistema claramente te considera parte de este acuerdo. El poder principal de esta elección de dominio es la capacidad de tener equivalentes espirituales, o como lo llama el sistema, manifestaciones, y acompañarlos con los árboles de nodos de Aeon, los clones, el explorador del vacío de Estella y la forma de avatar de Lumov. De esta forma, esencialmente me convierto en una persona con múltiples cuerpos, como el clon de Aeon. Estas manifestaciones son de naturaleza vacía y puedo viajar en el mar vacío con tus exploradores del vacío. ¿Tú los creas? Preguntó Lumov. No. Por extraño que parezca, este dominio vincula la manifestación a las habilidades de Estella y Aeon. Mis manifestaciones aparecen cada vez que hay un clon o un explorador del vacío, o tu forma de avatar. Es un paquete. Una forma de subdominio, pero no totalmente subordinado. Lumov lo pensó. En cierto modo, es más bien un rol de apoyo al panteón. Replicó Edna. Aunque la elección mencionó específicamente a Lumov, Aeon y Estella, en realidad no se limita a ellos. Se extiende a todos los miembros del panteón. El resto de los propietarios del dominio estaban pensando, pero entonces Joan se echó a reír. Ron, es posible que tengas una elección mixta. Piénsalo, ¿qué pasaría si tuvieras la habilidad del tipo arquero de Aeon? Ron puso los ojos en blanco.
Al menos no obtendrás ninguno vinculado a tu posible socio. Ezar, el alborotador, se rió entre dientes. Imagina eso. Ron tenía una expresión de genuino horror. Oh, de ninguna manera. Es una elección comodín. Stella decidió que era un tema divertido y echó más leña a la llama. Una elección de dominio comodín vinculada al romance sería un movimiento troll supremo por parte del sistema. Voy a optar por el sistema mundial de fe si el sistema me hace eso. Ron respondió. Te estás burlando del sistema. Stella fingió horror. Ron se dio cuenta de que Stella tenía razón y decidió que era mejor callarse. Ese día no lo decidimos. Teníamos mundos que visitar y queríamos que Alka se uniera a nosotros en la elección. Preferiríamos optimizar nuestras capacidades. Opciones que nos ayudarían a superar el siguiente obstáculo. También ayudó que Alka tuviera su propio nivel superior y queríamos saber de él. ¿Cómo fue estar muerto? Lumov, Stella y Edna se reunieron para un viaje. Los tres eran a menudo los primeros en visitar lugares peligrosos, y esta vez visitarían juntos los mundos vacíos. Los mundos vacíos existen solo en las capas vacías, y sería la primera vez que mi gente se aventuraría allí. Nos preguntamos cómo sería, pero después de tantas preguntas, llegó el momento de visitarlo. Bien. Stella convocó el maná del vacío en su cuerpo y aprovechó las capas del vacío. Las capas vacías requerían algunos pasos adicionales de información de ubicación, y el costo de abrir una grieta a las capas vacías era un poco más alto de lo normal, pero aparte del anillo extra de brillo mágico alrededor de la grieta misma, parecía bastante normal. Al primer mundo vacío. Lumov se rió y caminó sin dudarlo. Stella se quedó mirando. ¡Ey, espera! Ella gritó, pero Lumov ya había terminado. Pensé que no estaba listo. Edna le sonrió al mago del vacío y luego ella también pasó. Maldita sea. Stella corrió. El camino a través de las capas vacías era como si uno se deslizara a través de los huecos de la realidad. Existían en una capa diferente del mar vacío, ocupando el mismo lugar, pero en un plano diferente. Bueno, te tomó bastante tiempo. Lumov sonrió cuando Stella finalmente pasó. Miramos a nuestro alrededor y vimos un mundo con un sol negro ardiente y una superficie hecha de roca oscurecida. Oh. Entonces, ¿dónde estamos? Dijo Stella, pero justo cuando dijo eso, su propia magia se expandió por el mundo. ¿Mundo vacío? Nuestros sentidos mágicos sonaron cuando una extraña criatura apareció ante nosotros. Surgió del mismo tipo de puertas de grieta que usamos, pero la forma era diferente. Era una especie de gusano y de inmediato nos juzgó. Nos miró fijamente. Tiene 15 ojos y tentáculos que parecían hechos del mismo mar vacío. Irradiaba maná vacío a través de su cuerpo. Los ojos, cada uno de ellos, eran como si estuvieran hechos de cielo estrellado, oscuros y, sin embargo, de alguna manera profundos. Los tres hablaron telepáticamente. Esta es una criatura vacía. Dijo Stella. Era una sensación familiar, sentía criaturas como esta en el mar vacío, pero era algo esperado encontrarlas en las capas del vacío. Frente a nosotros había una criatura que no se parecía a ningún ser vivo y, a través del humo sentí que ni siquiera era una criatura con un alma normal. Era como si estuviera improvisado con algo que pertenecía al mar vacío. Me recordó a una medusa, su mente distribuida por sus extremidades. Nos miró fijamente durante un rato y, con la misma rapidez, las puertas de la grieta emergieron de nuevo. Luego desapareció. Bueno, ¿qué fue eso? Dijo Edna. No sé. Parecía curioso, pero no del todo hostil. Replicó Stella. El mundo vacío en sí tenía un sol oscuro, el mundo tenía un brillo bastante similar a las luces reflejadas de la luna. Débil. Había nubes en este mundo, hechas de algún tipo de polvo negro, y cuando tapaban el sol, el mundo que nos rodeaba se retorcía. Las leyes de la realidad funcionaron de manera diferente aquí. Un mundo no era un objeto fijo, sino flexible que se transformaba según la luz del sol. El terreno se deformó y, de alguna manera, la forma en que se deformó siempre fue relativa a nuestra posición. Solo se deformaba cuando los tres no estaban allí, a lo lejos, visibles. Las estrellas conducen a diferentes lugares. Stella se quedó mirando mientras observaba cómo cambiaba la posición del mundo. Era como si las capas de vacío estuvieran haciendo girar una rueda y las estrellas giraran, lentamente y poco a poco se establecieran en su posición. Edna asintió. ¿Útil? Potencialmente.
Stella respondió, mientras continuábamos explorando el mundo vacío. Era un mundo desnudo. No había ningún tipo de vegetación. El terreno era todo roca y arena ennegrecidas, todo imbuido de maná vacío hasta cierto punto. Buscamos. Y buscó. Luego nos topamos con una gran llanura rocosa que por fin tenía algo insólito. Un cráter con un esqueleto en el centro. Era algún tipo de humano, pero un poco más alto que el humano normal. El cuerpo había sido erosionado durante mucho tiempo por los vientos arenosos. Lo que quedó fueron solo los huesos, perfectamente conservados, hechos de algo resistente a la corrosión del viento. Un cuerpo. Probablemente podría usar los huesos para buscar sus recuerdos, al igual que con los dragones. ¿Cómo llegó esto aquí? Ha estado aquí durante mucho tiempo, dijo Lumooth, a juzgar por las capas de arena y el estado del cráter. Los bordes de lo que habría sido el cráter de impacto estaban todos suavizados. Erosionado por los vientos. El viento arrastraba el mismo polvo negro por todas partes. El viento fue creado por magia, las energías arremolinadas del vacío. Este mundo no debería tener vientos, pero los tuvo, porque las fisuras crearon áreas de alta y baja presión en todo el mundo. Cada vez que se abría una grieta, abierta por los extraños monstruos de la grieta que a veces la visitaban, se creaba una zona de presión. Vientos. No había nada más, pero las capas vacías contenían muchos mundos. Muchos más que Stella pudo ver. Tendríamos más que visitar. Satria. Lumooth y Roon regresaron a Satria y encontraron a los dos sacerdotes esperándolos. Agua desea hablar con usted, Lord Lumooth. Michael dijo con una reverencia. Han sido excepcionalmente educados y, desde la derrota del rey demonio, han tratado a Lumooth con todos los beneficios de un dignatario extranjero, y algo más. Fue un trato que los sacerdotes de menor rango encontraron extraño, pero los de la Guardia Divina los silenciaron, alegando que era orden de agua. El círculo de agua rara vez dedicaba toda su atención a una sola persona, pero Lumooth, como avatar de un compañero, estaba muy por encima. Eso hizo que Lumooth se sintiera un poco extraño, por supuesto. Todo el patio esperó, mientras Michael y Olivia se sentaban a un lado. Lumooth se sentó, mientras Ron estaba detrás de él. El mundo se torció y Agua llegó una vez más. Aquí, en el museo, la mayoría de los hombres mortales nunca sintieron tan cerca la presencia de Dios. Sería algo que recordarían por el resto de sus vidas. Estar en la misma ciudad a la que llegó Agua sería una marca en sus almas. Bien hecho y muy impresionante. Agua habló, su forma dorada brilló. Me has ahorrado puntos preciosos. Cada uno de nosotros gasta cada punto que nos sobra, especialmente en defensa de los reinos lejanos. Esperé a que hablara, mientras Lumooth brillaba. La forma del avatar se onduló en el aire y toda la estructura del templo se tambaleó cuando mis propias energías se frotaron contra las energías de Agua. Un colgante dorado surgió de la nada, como si hubiera salido del espacio mismo. Esto contiene mi voluntad, y puedes usarlo para influir en mis fieles seguidores en los mundos periféricos. Aquellos que poseen mis clases relacionadas sabrán que usted me representa y puede afirmar que actúa en mi nombre. Útil. Cambia el equilibrio de poder, Aeon. Admito sentir que me están utilizando. Yo respondí. Ambos sacerdotes presentes palidecieron ante mi declaración y temieron las represalias de Agua. No sabían cómo reaccionaría su dios ante semejante reprimenda. Puedes reclamar los mundos periféricos como tuyos. No los necesito y muchos de nosotros perdemos puntos al conservarlos. Lo haré, por supuesto. Pero me gustaría tu conocimiento. De los demonios, de los otros dioses. De cómo funciona el sistema. De los mundos a los que tienes acceso. Respondí. No me importaba trabajar y expandir mi influencia en nuevos mundos era una victoria, incluso si era un territorio en disputa, pero quería conocimiento. Hubo un momento de silencio, mientras el aire a nuestro alrededor se tambaleaba. Finalmente, Agua estuvo de acuerdo. Compartiré lo que sé. Apareció otra gema dorada, una mirada rápida es claramente un objeto divino. Esto te permitirá hacerme preguntas. Les responderé cuando pueda. Os iré informando de lo que os pueda decir. Algunas cosas están restringidas por nuestro pacto. Te haré saber si lo es. Los ojos de Michael y Olivia se llenaron de codicia. Dos nuevos elementos divinos que aparecieran en un solo día harían que los sacerdotes se volvieran locos. Los ejércitos lucharían por apoderarse de ellos.
Pero nadie se atrevería a arrebatárselo de la mano a Lumov. Muy bien. Esto es más parecido. Respondí. Comenzaré a llegar a los mundos periféricos y necesitaré viajar a través de algunos de sus mundos exteriores. Comprendido. Pero muévete en silencio. Algunos de mis mundos no conocen otro Dios que yo, y me conviene que siga siendo así. Puedes llevarte a mis 2 sacerdotes contigo a los mundos periféricos. He oído que mi sacerdotisa ha encontrado atractivo a uno de tus secuaces y le gustaría casarse. Eso hizo que Ron y Olivia se sonrojaran. Simplemente lo descarté. Sus propios asuntos privados son suyos. Pero gracias por la oferta. Lo recordaré. Maelga, hogar del cristal encarcelado, 3 mundos, los reinos humanos de los 3 mundos doblaron la rodilla, como se esperaba que hicieran. Los Valtorn han completado la asimilación de la estructura de poder del rey de cristal y los han reemplazado. Para las naciones y reinos de las tierras dominadas por los humanos, dejaron de desafiar nuestra autoridad. Fue una paz lograda con sangre y muchos hombres capturados. Enviamos unos cuantos miles de ellos a la Baworld, donde una 4ª parte de ellos murieron, y los restantes estaban demasiado horrorizados como para alzar sus armas contra nosotros. Sangre en mis raíces y hojas, y que así sea. La paz está aquí y ya era hora de incorporar las industrias de este mundo a la máquina de guerra. Mis Valtorns identificaron rápidamente lugares donde podríamos establecer instalaciones de fabricación de bombas de cristal, armamento y herramientas. También comenzamos a establecer institutos de entrenamiento y reclutamiento, donde se entrenarían los reclutas de las tierras gobernadas por centauros y los humanos de las tierras controladas por humanos. Al principio, los humanos encontraron inquietante la presencia de los centauros en sus tierras. Eran enemigos, pero bajo la atenta mirada de los Valtorns, no estaban en condiciones de intentar nada. El comercio y el aprendizaje mutuo se produjeron con mayor frecuencia. Comerciantes, magos y eruditos humanos fueron enviados a las tierras de los centauros para aprender de ellos, y viceversa. Se establecieron posadas e instituciones compatibles con los centauros en las tierras humanas, y lo contrario también ocurrió en las tierras de los centauros. Fue un cambio incómodo. Pero ambos bandos sabían que ahora eran parte de una guerra intergaláctica. Fue una comprensión incómoda de que la paz de su mundo era simplemente una ilusión. Muchos optaron por creer en la mentira. Era mentira que su mundo todavía estuviera en paz. También era mentira que los 3 hegemones mantuvieran una paz frágil. Muchos optaron por creer la mentira. Fue fácil. Aquellos que no lo hicieron, fueron guiados hacia nuestra máquina de propaganda. A través de un gran programa de reclutamiento, se reclutaron y reclutaron soldados talentosos de todos los bandos. Queríamos a aquellos que buscaran más de sí mismos. Para aquellos a quienes no les gustaba la paz falsa, vieron atractivo nuestro propósito mayor. Me gustó de esa manera. Se unirían a soldados de Treome, Mountain World, Tropics World y pronto, del Vegar. Una coalición de fuerzas de todo el multiverso. Tus ambiciones son grandes. Dijo Zaampu, su cuerpo momificado flotaba en lo que era un oasis tranquilo y privado destinado solo a él y sus invitados. Rara vez se usaba, por lo que tengo entendido, pero hoy en día es donde nos reunimos y hablamos. Tú lo sabías. Yo respondí. Hice. Pero ni siquiera un inmortal como yo puede comprender realmente la escala de lo que quieres lograr. Le hablé de mi intención de construir una fuerza multiversal hace mucho tiempo. Una fuerza para devolver la batalla a los demonios. Pero como ocurre con muchos otros en todo el multiverso, una cosa es tener información. Es todo un asunto convertir esa información en comprensión y conocimiento. Así, mi árbol, recipiente de mi voluntad, se tambaleaba en su pequeño oasis verde. Había un pequeño estanque, perfectamente claro. Hermosas arenas blancas, más cristalinas que la tierra. Había pequeños insectos arrastrándose por todo el suelo. ¿Tienes algo que quieres decir? Zaampu reflexionó por un momento, antes de formular la extraña pregunta. ¿Qué tienes planeado para mí? Hice una pausa antes de decidir que era mejor ser honesto. Tengo la intención de honrar nuestros antiguos acuerdos, buscar un mundo de arena adecuado como usted solicitó, y nada más. ¿Esta pregunta surge debido al rey de cristal? Sí. Admitió Zaampu. Es desconcertante ver cómo humillaste a mi compañero, y ahora no estoy seguro de la naturaleza de nuestra relación. Decidí reiterar mi antigua postura.
Quizás en política, a medida que cambian los equilibrios de poder, hay momentos en los que necesito hablar con quienes son mis amigos y recordarles que son amigos y no subordinados. Cuando una parte es mucho más fuerte que la otra, es natural que esto provoque sentimientos de inseguridad. No pido nada más que cooperación mutua. No les pido que luchen por mí y me gustaría seguir siendo amigos. Amigos. Dijo Zaampu. Como si la palabra no tuviera sentido. En cierto modo, ¿qué significado tenía? ¿Qué significa ser amigos cuando somos criaturas inmortales que vivieron para siempre? Yo no me impondría, Zaampu. No tengo intención de hacerlo. A medida que nos expandamos, nuestras necesidades se distribuirán en un conjunto más amplio de mundos. Zaampu exhaló un largo suspiro de alivio. Muy bien. Tomaré tu palabra. Capítulo 283. Año 273. El emperador había envejecido cuando envié a Lumooth a verlo. El cabello del santo emperador se había vuelto blanco, a pesar de que su poder y clase deberían haberlo mantenido mucho más joven. Ha pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos, emperador Eranuel. Espero que hayas estado bien. También cómo podría estar. Agitó la mano. Sus ayudantes y guardias abandonaron la habitación. Realmente no tenía sentido tenerlos aquí. En realidad, Lumooth asintió y decidió bromear. Fue inapropiado, pero nadie se atrevió a corregirlo. Tu cabello parece más blanco. La edad y el peso de administrar un imperio, Lord Lumooth. Con el tiempo, mi cabello pronto se caerá. El emperador se relajó. Ciertamente es demasiado pronto para que el cabello empiece a caerse. Lumooth respondió. El emperador no era tan viejo, ¿verdad? Tendría quizá 80 o 90 años. Ascendió a su trono imperial hace unos 40 años. Él rió. Si viviera una vida tranquila y sin preocupaciones, estoy bastante seguro de que mi cabello seguiría siendo maravillosamente dorado. Pero, por desgracia, me cuesta entender cómo un imperio logra mantenerse unido, con todos los nobles y señores en disputa. Lumooth se rió entre dientes y se sentó en una silla a su lado. Ya estaba preparado un juego de té. El emperador era más bien un amante del café, una reliquia de los primeros años parásitos, pero los canales diplomáticos tenían datos sobre Lumooth e indicaban que era un amante del té. ¿Entonces quieres que busque algunos ungüentos y pociones para tu cabello? Debería ser un problema bastante fácil de resolver. El emperador sonrió ante la oferta de Lumooth. Eso no sería necesario, mi cabello blanqueado es bastante útil. Es un buen recordatorio para mis nobles de que soy un hombre anciano. Mi mortalidad ayuda a sacar a relucir a los intrigantes entre las familias ducales y los induce a pensar erróneamente que soy un hombre frágil y debilitado. Oh. Lumooth se rió. Fingir debilidad cuando uno es fuerte y atraer a los intrigantes es una táctica común. De alguna manera, los nobles todavía caen en la trampa. Su codicia y deseo de poder a menudo superan las señales de advertencia. Entonces, ¿estás aquí solo para probar mi té? Nada como eso. Conocimos a Agua. En realidad, 2 veces. El emperador Eranuel se hundió. Escuché rumores de mis informantes. Me pareció tan inverosímil que estoy seguro de que se trata de una filtración intencionada. Es. Lumooth se rió entre dientes. Es bueno ver cómo viajan las noticias. Nos ayuda a saber quién está hablando con quién. Eranuel miró a lo lejos. Todos nosotros jugamos el juego. Su salón del trono era necesariamente grandioso, el acto de ser invitado a este salón era un espectáculo, una ceremonia. Algo que los simples mortales deben recordar. Pero para el santo emperador, esto no es más que un ritual destinado a realzar su misticismo. Los sacerdotes dijeron que se debe recordar a los ciudadanos comunes que están ante el representante de Dios. Un santo emperador. Entonces el salón del trono se llenó de encanto. Para los soldados y ciudadanos regulares, sentirían un peso tremendo al entrar. Un conjunto de hechizos y elementos destinados a mejorar la presencia del santo emperador. Era agotador y Lumooth podía verlo. Tenía un papel que desempeñar, como una especie de símbolo de su imperio. Sus poderes como emperador eran fuertes. Es por esta razón que sus nobles menores no han intentado asesinarlo. El imperio colapsaría sin su presencia, y los nobles menores no estaban preparados para afrontar las consecuencias y el vacío de poder. No era el único santo emperador, y la relación con los otros sacros imperios era, en el mejor de los casos, cordial y abiertamente hostil en tiempos menos agradables.
No solo eso, la amenaza de los gremios seguía estando en un segundo plano. Aunque la era de la guerra mercante prácticamente había terminado, todavía había pequeñas escaramuzas y batallas. Pequeños recordatorios de que hay gremios codiciosos esperando para atacar. Así que los nobles, a pesar de su codicia, no se atrevieron a destruir la presencia del emperador que sustentaba la fuerza de su imperio. Sus habilidades y sus bendiciones dotaron de fuerza a su pueblo. Es una bendición para todo el país y funcionó de alguna manera, similar a la de mis propios sacerdotes y árboles. Las cosechas son abundantes, las minas son más productivas, la gente está más sana y los niveles aumentan un poco más rápido. Erranuel tomó un sorbo de té. No era un gran admirador y Lumov se daba cuenta. ¿Te gustaría visitar el mundo donde conocimos a Agua? Sí. Aunque supongo que mis nobles maldecirán mi ausencia. Mis bendiciones se desvanecen con el tiempo. Pero quiero ir. Para ver al dios que digo representar. Lo sabemos desde la visita del emperador al mundo de lava y, más tarde, un recorrido de una semana por los tres mundos y el mundo de montaña. Los otros emperadores no estaban tan interesados en visitarnos, compraron la propaganda de su iglesia en mayor medida que nosotros. Por lo tanto, la desaparición del rey es mala para el país, aunque los efectos no se sientan inmediatamente. Dicho esto, hay habilidades de asesino, espía y conspirador que podrían alterar las habilidades de un rey. A menudo se dice que es mejor para un rey morir en batalla que morir asesinado mientras duerme, porque la clase asesina erosiona pasivamente la bendición del rey en todo el país, mientras que una muerte honorable en batalla a menudo es recompensada por algunos. Otra forma de bendiciones. Lumos pensó en mostrar el objeto divino, pero decidimos conservarlo. Ahora no. No queríamos arruinar su primera experiencia de la divinidad. Haré los arreglos y te lo haré saber. ¿No temes tu larga ausencia? Erranuel preguntó abruptamente. ¿Qué quieres decir? Lumos hizo una pausa. El té estaba perfectamente caliente. La taza era una especie de taza encantada, que emitía un calor suave y gentil que mantenía el té caliente. Viajas a otros mundos, en misiones largas. ¿No teméis por la seguridad de vuestros hogares cuando estáis fuera? Lumos encontró divertida la pregunta. ¿Por qué? Confío en mis compañeros guerreros para mantener las cosas seguras. Erranuel suspiró. Admiro eso. No puedo confiar en mis nobles, bueno, excepto en dos, pero ellos están muy ocupados manteniendo unido al imperio. Habría sido más fácil si tuviéramos una estructura tan inmensamente leal. Es algo que debes construir, emperador. Aconsejó Lumov. Esta estructura se construyó a lo largo de siglos, capa por capa, sobre las espaldas de muchos veteranos. Solo para que colapse cuando yo muera. Entonces no lo hagas. Lumov sonrió. El emperador Erranuel miró a Lumov como si fuera la cosa más ridícula jamás vista. Al cabo de un rato se rió. A veces olvido que estoy hablando con un avatar. Solo necesitas ganar niveles. Hay mundos ahí fuera donde puedes ganar niveles. Erranuel hizo una pausa y miró a Lumov. ¿Estás sugiriendo que expanda el imperio a otros mundos? Para otros es casi imposible. La Orden Valtrian tiene el monopolio total sobre los magos del vacío. Los magos del vacío son una clase que incursiona en el maná del vacío, y para los magos del vacío más jóvenes en entrenamiento, la corrupción accidental del maná del vacío y las maldiciones todavía ocurren con cierta regularidad, por lo que la mayoría de los magos del vacío todavía necesitan ser tratados para las maldiciones. Incluso los archimagos del vacío experimentan contratiempos, aunque sus almas están tan bien sintonizadas con el maná del vacío que los contratiempos suelen ser menores. Entonces, un archimago del vacío de nivel superior ni siquiera pensaría en trabajar para otros, debido a la gran brecha de recursos. Quizás los ángeles puedan atraer a algunos de mis archimagos del vacío, pero mantenemos un inventario exhaustivo de quién es y dónde está cada uno de mis magos del vacío. Bueno, excepto aquellos que desaparecieron en el vacío durante el cometa del demonio. Mi avatar miró a Erranuel y supo que desplegarlo en otros mundos sería una buena manera de utilizar sus talentos. Sus talentos estaban estancados aquí. Sus poderes fueron utilizados para luchar y resistir mi influencia. Aquí éramos competidores, aunque no sea una gran competencia. Preferiría que se usaran sus habilidades contra los demonios u otras fuerzas en los mundos periféricos. Sería un buen momento para usar también mi clase rey ungido y ver sus efectos en los mundos periféricos. Entonces Lumov dobló su apuesta. Sí.
Estaré encantado de facilitar su mudanza e incluso proporcionarle una fuerza protectora adecuada. Ayudaremos a que su nuevo imperio en los mundos lejanos esté en funcionamiento. Erranuel miró a Lumos como si fuera totalmente ridículo. Le estás pidiendo a un emperador que abandone su imperio y comience uno nuevo en algún otro lugar de lo que probablemente será un mundo devastado por la guerra e infestado de demonios. Lumos sonrió. Absolutamente. Es emocionante, ¿no lo crees? Erranuel cerró los ojos. Parecieron minutos. Sus labios se curvaron en una sonrisa traviesa. Bueno, no puedo decir que no me haya dejado influenciar. ¿Cuándo comenzamos? Y me gustaría ver la expresión de mis nobles cuando nombre a un regente imperial. Tendré escribas, pintores y magos por el momento. Lumos se rió. Todos ellos llevaban armaduras completas mientras se preparaban para la puerta de la grieta. Era un grupo pequeño, solo unos 6, principalmente para proteger a Estella mientras hacíamos el viaje a los mundos periféricos. Estella, Edna, Ezar, un sanador de guerra druida, un guardabosques y un mago elemental. Los mundos periféricos requirieron 6 saltos, principalmente a través de los mundos regionales de agua. Probablemente sería seguro, ya que estos eran mundos controlados por agua, pero Edna estaba con ella, por si acaso. No se nos permitió demorarnos y, aunque fue un poco lamentable, entendí el razonamiento de agua y lo acepté. Entonces, el objetivo era seguir moviéndonos hasta llegar a uno de los mundos periféricos, y debido a que todos los mundos periféricos estaban relativamente cerca uno del otro, luego implementaría un clon o un árbol de nodos. A partir de ahí, usaríamos ese árbol de clones y nodos como base para realizar más viajes, saltándonos por completo los mundos exteriores de agua. Estos mundos periféricos eran prácticamente un grupo de mundos no amados. Mundos demasiado lejos de los dioses, no tan lejos de su alcance, pero lo suficientemente lejos como para que no fuera sostenible. Aún así, el pacto los obligó a protegerlo. Bueno, comencemos a saltar. El primer mundo agua era similar a Satoya, la presencia de energías divinas era fuerte. Justo cuando llegamos pudimos sentir los hilos de energía divina tratando de ejercerse sobre nosotros. Este era otro mundo núcleo exterior. Pero los 5 mundos posteriores al primer mundo solo tenían una débil presencia divina. No había leyes como los mundos del núcleo exterior y, según los datos compartidos por agua, estos eran los mundos regionales de agua. Entonces, finalmente estábamos en la frontera de la burbuja de poder de agua. Los mundos periféricos. El primer mundo periférico, Landas. Estella aterrizó primero e inmediatamente fuimos asaltados por la presencia de demonios. El espacio astral del mundo periférico brillaba con el camino del rey demonio, y cuando miramos al cielo, vimos que estaban llenos de demonios voladores. La fiesta de bienvenida está aquí. Estella bromeó cuando llegaron el resto de los 6. Edna estaba apenas unos segundos detrás de ella. Sin embargo, es exactamente lo que esperaba. Edna sonrió. Los demonios voladores no eran tan poderosos. Quizás alrededor del nivel 30. Podría enfrentarlos sin ayuda de nadie. ¿Árbol de nodos? Demasiado temprano. Los sentidos de Estella se desplegaron y los propios sentidos mágicos de Edna siguieron. La presencia divina aquí es mínima. Comparable a Treone y Mountain World. De los primeros 3 mundos, clasificaría la presencia divina de Treeworld como un poco más fuerte. Hay una especie de pacto que gobierna a los 3 hegemones, y debe haber 3 dioses que estuvieron de acuerdo con él, hace mucho, mucho tiempo. Puede que su presencia se haya desvanecido debido a la distancia, pero el pacto sostiene un cierto nivel de presencia divina en el mundo. Edna miró a los demonios y activó un pequeño objeto ilusorio y defensivo. Inmediatamente ocultó su presencia. El resto de la tripulación lo siguió. El primer mundo periférico parecía bastante devastado por la guerra, el terreno que nos rodeaba estaba carbonizado. Había árboles quemados y rocas quemadas. Cadáveres que llevaban mucho tiempo podridos. Cuerpos. Uno de los Baltorns, un Warealer de nivel 140, se agachó y examinó los huesos. Elfos, o al menos algún tipo de variante élfica. Muerto desde hace al menos 4 años. Pero estas marcas de quemaduras parecen más jóvenes. Estella miró a Edna y luego miró hacia atrás. Bueno, supongo que debería haber algunas civilizaciones supervivientes aquí. Vamos a buscarlos. Uno de los Baltorns se preguntó de inmediato. Tal vez sean como los habitantes de Ularan. Acobardados y escondidos en sus túneles.
El mago del vacío asintió, pero uno de los guardabosques comenzó a usar sus habilidades de exploración. Parece haber algún tipo de lugar habitado más lejos. Detecto humo nuevo y un leve olor a comida cocinada en esa dirección. Stella asintió. ¿Distancia? El guardabosques inmediatamente compartió la distancia, las coordenadas y Stella abrió un portal mágico. El grupo atravesó, su presencia oculta por sus elementos de ilusión, y al otro lado había una fortaleza que estaba bajo ataque. Estaban escondidos. Había un grupo de demonios voladores encima de ellos, unos 200 demonios y un solo campeón demoníaco entre ellos. Atacaron la fortaleza, pero por ahora, su avance se vio obstaculizado por una barrera protectora bastante poderosa. Bien. Edna miró a sus compañeros de equipo. Hay gente viva al otro lado y tenemos demonios atacándolo. ¿Qué podemos hacer sino detenerlo? El ejército de demonios voladores no era muy fuerte, por lo que Ezar se mantuvo firme. Déjame. Se estiró y se giró brevemente. Entonces, sus puños brillaron y comenzó a golpear a los demonios voladores con sus golpes de energía. Punto de vista nativo, Novorosk. Landas no siempre fue un mundo infestado de demonios. Pero para los supervivientes, como Novorosk, ese tipo de historia no importaba. Lucharon contra los demonios durante décadas, y lo único que conocían era una vida de lucha contra demonios. La historia antigua afirma que hubo un tiempo en el que las 5 tribus élficas diferentes, los elfos de sangre, los elfos nobles, los elfos de la noche, los elfos blancos y los elfos ribereños, tenían múltiples imperios, todos increíblemente poderosos. Fue una época en la que las 5 tribus luchaban entre sí por la supremacía. Era antiguo, y un sueño contado por las grandes matriarcas y guardianes de la tradición a los jóvenes. Había demonios en aquel entonces. Pero cada uno de los 5 imperios tendría héroes. Campeones élficos, cada uno de ellos, lucharían contra los demonios y los destruirían. Ningún cronista recordaba cuándo, pero hubo un momento, hace unos miles de años, o tal vez hace decenas o cientos de miles de años, en que los héroes comenzaron a disminuir. De 5 a 4. Algunos elfos creían que se trataba de un castigo divino. Las 5 subrazas, todos esos imperios élficos, fueron todos imprudentes. La supremacía del demonio y la pérdida de los héroes se debió al mal comportamiento del otro imperio. Era una época en la que los elfos, que ya eran hostiles entre sí, se culpaban unos a otros, en lugar de unirse como uno solo. Después de todo, fue culpa del otro imperio y de los elfos que los dioses los abandonaran. Llegó la era de la guerra y, justo cuando las guerras entre las tribus élficas se intensificaron, los héroes desaparecieron. 4 a 3. No importa lo que hicieran las tribus elfas. Pelearon. Hicieron sacrificios a los dioses. Ofrecieron adoración y oraciones. Pero todo fue en vano. El mundo de Landas se fue alejando, sin que todos lo supieran. Sus dioses, lejanos y silenciosos, no hicieron nada para decirles la verdad. Les cuesta demasiado incluso enviar un mensaje. Los dioses se estiraron y se utilizaron puntos de fe limitados para sustentar más mundos. Los dioses sustentaron miles de mundos cada uno, pero de cada uno de estos mundos, solo conocen uno. Los suyos. Entonces 3 héroes se convirtieron en solo 2. La presencia de los demonios en el mundo de Landas se volvió casi permanente. En algún momento del camino, los demonios se afianzaron en el mundo de Landas. Reclaman las vastas arenas como su hogar. Una tierra hostil a las tribus élficas, y lo que una vez fue un vasto océano de arena quedó retorcido por las energías demoníacas que echaron raíces. Transformó los océanos de arena en las tierras demoníacas de Landas. Las tierras demoníacas engendraron demonios para siempre, y lo que era un incidente que ocurría una vez cada década se convirtió en una pesadilla sin fin. Entonces 2 héroes se convirtieron en uno solo. El mundo de Landas solo recibió un héroe. Un único héroe para defenderse de los poderosos demonios. Un solo héroe que no podría ser lo suficientemente fuerte como para matar al rey demonio y vivir para contarlo. Un solo héroe que no se benefició de las bendiciones de los fragmentos de héroe. Porque no había otros héroes que le dieran ese fragmento. Y parecía como si los dioses tardaran una eternidad en enviar un héroe. El mundo de Landas estaba ahora en una guerra eterna contra los demonios. Han pasado muchos años desde entonces. Las viejas disputas entre los elfos se desvanecieron gradualmente, a medida que sus enemigos intertribales palidecían ante sus amenazas existenciales.
Novorosk se preparó para la batalla. Su hogar, la fortaleza de Roskor, estaba protegida por magia antigua. Quedaron reliquias de la época anterior que aún le daban a su ciudad fortaleza sus escudos y protecciones. Su gente estaba lista para morir. Novorosk, el líder de los defensores, preparó su arco, su lanza, sus arpones. Los demonios voladores eran enemigos difíciles. Podía matar a unos cuantos con una sola mano, pero había cientos en el cielo. Era difícil hablar, cada vez que las garras y los colmillos de los demonios voladores golpeaban el escudo mágico, se oía un fuerte zumbido. Una vida de guerra significaba que Novorosk ya estaba en el nivel 80. Muchos en su escuadrón tenían niveles de 60 a 80, y cada uno de ellos podía matar múltiples demonios voladores. Con toda su fuerza, este ejército de demonios no habría sido un problema para ellos. Pero los demonios fueron implacables. Tenían ejércitos voladores de decenas de miles, y este fue el sexto ataque en la última semana. Todos sus hombres resultaron heridos por 1000 pequeños cortes, envenenados por pequeñas gotas en cada golpe. Incluso el propio Novorosk sintió el repugnante veneno del demonio en su muslo izquierdo. Había una mancha ennegrecida que se estaba desvaneciendo lentamente. Se curaría en unos días, pero los demonios no le dieron tiempo. Tendría que luchar sin su movilidad total. Novorosk, líder de guerra de los elfos de sangre, observó cómo un sanador intentaba suavizar los efectos del veneno. Los curanderos intentaron curar a los defensores tanto como pudieron, pero ninguno de ellos estará en su mejor momento hoy. Los chamanes dibujaban líneas de color sangre, encantamientos, en su piel. El líder del ejército demoníaco era un demonio volador con un gran hacha de batalla. Los elfos de sangre se referían a él como el líder del hacha. Novorosk lo superó antes. Mató a 3 de ellos solo en el último año. Pero no estaba seguro de poder hacerlo con el veneno en su pierna. Él maldijo. Aturco. Necesitarás apoyarme. Aturk, su tercero al mando, miró lo que estaba mirando Novorosk y frunció el ceño. Su cara era de miedo. Pero no iba a defraudar a su líder. Sí, líder de guerra. Aturk tenía el nivel 65 y, en tiempos mejores, habría sido un buen líder de guerra. El escudo se tambaleó. Novorosk hizo un gesto con la mano e indicó al escuadrón que estuviera listo. Había unos 70 guerreros en su destacamento, y otros 30 lo apoyarían desde atrás. Si pudieran derrotar al líder del hacha, deberían ganar esto. Sería un gran coste y es posible que el propio Novorosk no sobreviva. Pero la fortaleza de Roskor viviría un día más. Líder de guerra Novorosk. Hay civiles fuera de la fortaleza. Novorosk se quedó mirando al explorador que gritaba, absolutamente desconcertado. Intentó correr, pero le dolía la pierna envenenada. Las líneas de supresión del dolor del chamán brillaron y suprimieron el dolor. Pero todavía me dolía. Había un grupo de 6 adultos y, desde la distancia, Novorosk pensó que parecían los elfos blancos de las tierras nevadas. ¿De dónde vienen ellos?, gritó Novorosk. ¿No los detectaron nuestros detectores mágicos? El explorador pareció avergonzado. No, líder de guerra. No los notamos en absoluto. ¿Nuestro equipo está defectuoso? ¿Quién está a cargo del mantenimiento? Novorosk frunció el ceño. El explorador negó con la cabeza. No debería ser. ¿Algo está mal? El segundo al mando caminó hacia la torre de exploración. Los escudos continuaron tambaleándose. Probablemente no aguante por mucho tiempo. Líder de guerra, ocupémonos de los civiles más tarde. Los defensores están listos. A sus órdenes. Novorosk suspiró. Tienes razón. Los civiles que corran tales riesgos tendrán que ser responsables de ello. El líder de guerra de los elfos de sangre examinó las murallas de la fortaleza. Todos sus hombres estaban en posición. Todos estaban mortalmente asustados, pero no dejarían que eso afectara la pelea. Novorosk miró al segundo al mando. Estaría a cargo si Novorosk cayera en batalla. Es un buen hombre y Roskor estaría en buenas manos. Novorosk tocó los hombros del subcomandante. Cuídate. El diputado meneó la cabeza, estaba armado hasta los dientes. Te cubriremos. No seas estúpido. Novorosk respondió y luego se paró en las almenas. Prepararse. Fuego de apoyo. Pero todos lo sintieron entonces. Una repentina oleada de poder que no era demoníaca. Una presión tan intensa que Novorosk sintió que se le escapaba la sangre de la cara. ¿Qué? Oyeron sonidos.
Sonó como un puñetazo muy fuerte. Un solo silbido y un plato. En el constante zumbido de los escudos mágicos, y en el ruido de los colmillos y garras demoníacas golpeando y atacando, no sabían por qué el golpe sonaba tan fuerte. Era como si el único sonido que importara, y todos los demás sonidos fueran de alguna manera silenciados en su presencia. Los demonios explotaron. Observaron cómo los demonios voladores se sentían en los cielos. El líder del hacha de los demonios se giró, como si buscara a sus enemigos. Pero también quedó hecho añicos. Novorosk observó cómo el más fuerte de la horda voladora demoníaca se convertía en papilla. Todos los demonios habían desaparecido, sus cuerpos estaban esparcidos fuera del suelo. El diputado se volvió hacia el líder de guerra Novorosk, incapaz de comprender los cambios en las mareas. Líder de guerra, ¿qué acaba de pasar? Capítulo 284. Año 273, parte 2. Landas, los mundos periféricos y Novorosk. Los 6 desconocidos eran extranjeros. Todo en ellos era extraño. Visitantes de más allá de las estrellas. Sus armas estaban hechas de madera que Novorosk no reconocía, y desconocían los grabados de sus armaduras y la textura del acero. La forma en que su magia parecía un lago infinitamente profundo hizo que todo el ejército se pusiera tenso. Todos sabían que eran diferentes. El aspecto de sus orejas. El olor de su cabello. Hola. Dijo primero la mujer de la armadura. Soy Edna y estos son mis compañeros guerreros. Somos los enviados de Aeon y hemos venido a ayudar. Novorosk miró al resto de su equipo. Tradicionalmente, la comunicación se realizaba en las salas de recepción de las ciudades élficas, pero la mayoría de las salas de recepción han sido reutilizadas. Como alojamiento, como almacén, como lugar de curanderos. Novorosk maldijo e inmediatamente le susurró a su segundo al mando. ¿Todavía tenemos una sala de recepción? El segundo al mando negó con la cabeza y, naturalmente, palideció ante la pregunta. No, líder de guerra. Rápido, consigue algunos hombres y limpia una de las habitaciones. Los mantendré aquí. Muévete rápido. El segundo al mando asintió y corrió hacia allí. Arrastró al menos a 10 de sus soldados. Novorosk se acercó cojeando. Mis disculpas, visitante Edna. Soy Novorosk, líder de guerra de Roskor. Haré que mis guerreros preparen una sala de recepción. ¿Podemos saber qué necesita de nosotros? La visitante Edna hizo una pausa y miró a su alrededor. La fortaleza de Roskor fue golpeada y sus escudos debilitados por el asalto. Había alrededor de 2000 elfos viviendo en este lugar, aproximadamente la mitad de ellos trabajando en las granjas dentro de los muros de la fortaleza, había alrededor de una cuarta parte que parecían niños y un grupo más pequeño, alrededor de 200 que parecían ser mucho mayores. Sus granjas eran únicas, las plantas y hortalizas estaban sobre plataformas apiladas. Los ojos de Novorosk notaron cómo los visitantes parecían mirar las plataformas apiladas. ¿Querían comida? Novorosk rápidamente hizo cálculos mentales. Sus granjeros druidas producían suficiente comida, pero normalmente su suministro sería suficiente para una semana. Si pidieran demasiado, no tendrían suficiente. Edna se volvió hacia otra mujer de cabello negro azabache y olor a noche. Novorosk se preguntó si era un elfo de la noche, pero no compartía ninguno de sus rasgos. ¿Has visto algo como esto, Estella? La mujer asintió. Me recuerda a las granjas verticales de la Tierra. Es interesante que recurrieran a esto debido a limitaciones de tierra. Novorosk intervino de inmediato. Visitantes, nuestras condiciones alimentarias no son buenas, pero una vez que la sala de recepción esté lista, podemos organizar algo de comida. Novorosk sintió la mirada de la visitante Edna, como si lo estuviera juzgando. Ella respondió. Muy bien, líder de guerra Novorosk. La sala de recepción estaba lista, la limpiaron apresuradamente y todavía tenía un leve olor a sangre seca en algunas de las alfombras viejas y antiguas. Novorosk deseaba mantener una única sala de recepción adecuada, pero siglos de guerra significaron que todo el espacio tuvo que ser reutilizado. Los 6 no parecían hostiles, pero la forma en que miraban las cosas era intensa e hizo que toda la fuerza se sintiera tensa. ¿Eres el líder supremo de esta fortaleza? Preguntó Edna. El líder de guerra Novorosk sacudió la cabeza mientras el segundo al mando llevaba a 3 viejos elfos a la sala de recepción. Cada uno de los 3 vestía un conjunto de túnicas que parecían no haber sido usadas en cientos de años. El polvo de las túnicas se limpió apresuradamente.
Novorosk asintió y se inclinó. Luchó por recordar las palabras. Presentando el Consejo de Ancianos de Roskor, el Elder Ruzus, el Elder Muzur y el Elder Noroskor. Los tres ancianos asintieron, el mayor del centro, un anciano, tomó la iniciativa. Saludos, visitantes. Soy el anciano Muzur y bienvenido a Roskor. Han pasado años desde que utilizamos las salas de recepción, así que nos disculpamos por las malas condiciones. Edna miró a su alrededor y Novorosk se preguntó qué diría. Pero ella se encogió de hombros. Hemos visto cosas peores. Somos nuevos en este mundo y queremos saberlo todo. ¿Tienes un mapa? Novorosk pensó que había oído mal. ¿Qué quiso decir con nuevo en este mundo? Pero los mayores estaban más serenos. Trae los mapas más recientes. Todos ellos. Dos de los artesanos elfos que actuaban como asistentes se apresuraron a salir. A la fortaleza de Roskor le quedaban pocos trabajadores administrativos, la mayoría de su población eran guerreros y los partidarios militares como chamanes y druidas, agricultores, curanderos o artesanos. Los mapas que trajeron eran viejos y manchados, pero representaban un conjunto de ciudades y áreas que todavía estaban ocupadas por los elfos. Los seis lo miraron fijamente y luego uno de ellos sacó un gran trozo de papel. Al principio, Novorosk pensó en empezar a hacer una copia. Pero no sacó ni un bolígrafo. Replicación del mapa. Luego, el mapa se copió inmediatamente en el papel. Los ancianos se quedaron mirando, incapaces de creer el hechizo que acababa de ocurrir. Novorosk hizo una pausa y no sabía que existía tal hechizo. Está bien. Dijo la mujer, Edna. Gracias por eso. De estas ciudades, ¿cuántas sobreviven? Los ancianos se miraron unos a otros. Han pasado meses desde que recibieron cartas de los otros pueblos. Novorosk observó cómo el anciano señalaba un conjunto de ciudades vecinas y luego un conjunto de ciudades exteriores. Hablamos con algunas de estas ciudades vecinas hace unos 4 o 5 meses. No nos hemos comunicado con estas otras ciudades en los últimos años. Edna, la mujer, miró a uno de su equipo. Novorosk se preguntó si serían los subordinados de la mujer, porque parecían deferentes. ¿Qué sabes sobre el mundo en general? No había mucho que compartir. El objetivo de Roskor ha sido sobrevivir día tras día, semana tras semana. En su mayor parte, la ciudad logró permanecer estancada. Hubo períodos de tiempo en la historia de Roskor en los que tenían múltiples individuos de nivel 80 y pudieron expandirse un poco. Incluso enviaron expediciones, pero nunca regresaron. ¿No tienes redes de mensajes? Preguntó la mujer. Uno de los ancianos hizo una pausa, como sorprendido de que la mujer supiera tal cosa. No es confiable. Hay tormentas de energía demoníaca que frecuentemente interrumpen esas redes de mensajes. Veo. Dijo la mujer frente a ellos. Novorosk observó cómo la mujer empezaba a interrogarlos sobre la historia del mundo, como si no supieran absolutamente nada. Preguntaron por los dioses del mundo de Landas, y por los diferentes dioses, luego por su historia y sus héroes. Realmente era como si no supieran nada. Finalmente, las dos mujeres, la que se sentía como un soldado y la otra que se sentía como la noche, se miraron. Bueno, gracias por su hospitalidad. Nos iremos ahora. ¿Partida? Dijo uno de los ancianos, el Elder Noroskor. Es peligroso ahí afuera, con todos los demonios. Pero los otros dos ancianos inmediatamente miraron al Elder Noroskor y él inmediatamente se calló. Mis disculpas, distinguidos visitantes, no pretendemos ofender. Dudamos que los demonios representen una amenaza. Edna sonrió. Está bien. En nombre de nuestro líder, Aeon, este mundo estará bajo nuestra protección. Pronto sabrás de nosotros. Los ojos de Novorosk no podían dejar a la mujer, y en esa pequeña y estrecha habitación, sintió como si el mundo cambiara a su alrededor. Había algo en esa confianza suprema, una arrogancia y un peso que realmente le daban credibilidad a esa ridícula frase. Durante mucho tiempo había creído que su vida en este mundo era una lucha interminable por la supervivencia. Pero su corazón latía con fuerza. El mundo iba a cambiar. Podía sentirlo en su alma. Casa del árbol. Lausana. Lausana estaba entre la multitud cuando Rowan y Joan se presentaron ante ellos. Había alrededor de 500 Valtorns presentes, muchos de ellos recordados de una reciente gira de servicio en 3 mundos. Con los reinos humanos en gran medida estables, el número de personal activo se redujo y reorganizó.
Había muchos Valtorns más nuevos y recientemente promovidos. Aquellos que anteriormente estaban en los niveles inferiores 80 a 100, y ahora que alcanzaron el nivel 100, estaban listos para unirse al nivel superior de los Valtorns. También hubo más de Mountain World. Lo que alguna vez fue un grupo realmente pequeño de soldados ahora creció gracias al gran proceso de reclutamiento en Brancholt durante las últimas décadas. Han pasado casi 70 años desde que se estableció Brancholt, y ahora la fuerza de Brancholt era una respetable cuarta parte del total presente. Con el tiempo, Lausana creyó que los reclutas humanos y centauros de Treworld, y también los nuevos soldados de Tropics World, se unirían a sus filas. Tendrían que prepararse para otra gira de servicio. Se esperaba que los Valtorn apoyaran múltiples ubicaciones del Vegar, y hasta 15 mundos periféricos, identificados por agua. Entonces, ¿estás listo para un viaje a mundos lejanos? Kei sonrió. La sesión informativa terminó y lo que vino después fue que cada uno de los Valtorn se inscribiera o se abstuviera. Kei dijo una vez que este proceso era un poco parecido a cómo las empresas pedían voluntarios para ir a misiones lejanas, y cómo era algo común en los gremios de comerciantes de la Tierra. Lausana encontró divertido el concepto y asintió. Parece que hay mucho que hacer allí. Si podemos marcar una diferencia en las vidas de los lugareños, sí, estoy dispuesto a hacerlo. El golem asintió. Siempre el héroe de corazón. Lausana inmediatamente miró a la golem femenina. Ella sonrió. Estoy bromeando. Lausana la tocó en broma. Usted no es. En ese momento, Kei miró el mostrador. Se les permitió registrarse de inmediato o regresar y pensar en ello. La mayoría de los Valtorn reflexionarían sobre ello durante unos días. ¿Qué mundo te parece bueno? Aún no lo sabemos, ¿verdad? Lausana se rió. Pero los mundos periféricos serían un lugar donde creo que puedo contribuir. Al menos debería haber más demonios que destruir. Del Vegar no me parece particularmente interesante. Es la opción más segura y más adecuada para aquellos aficionados a tipos de movimientos más sutiles. Otro Valtorn habló y Lausana asintió. No todos los Valtorns eran del tipo guerrero, algunos eran espías, como el maestro de espías Intip, y muchos otros eran diplomáticos. Cada uno de ellos tenía mundos y situaciones que aprovechaban mejor sus talentos. Lausana sentía que pertenecía a los campos de batalla. Anhelaba luchar contra los demonios, una experiencia que ahora casi falta en Treome. Ron y Joan también hablaron de los mundos vacíos, pero los mundos vacíos permanecerían fuera del alcance de quienes no posean dominios. La presencia de criaturas inusuales y reglas extrañas significaba que los mundos vacíos representaban un riesgo significativamente mayor para los Valtorns de élite, mientras que los mundos periféricos, como mundos no amados y que pronto se convertirían en impíos, probablemente estarían libres de poderes divinos más obstructivos e invasivos. Intromisión. Lausana escuchó mientras Ron y Joan narraban que la reunión era más para evaluar el nivel de interés entre los Valtorn. El equipo de exploración de Estella, Edna y Ezar todavía estaba inspeccionando los mundos lejanos, y la presencia de Valtorn llegaría una vez que hubieran establecido los detalles generales. Los informes iniciales no fueron alentadores. La salida más temprana a los mundos periféricos se produciría en unos días, porque todos los mundos periféricos estaban bajo un fuerte ataque. La guerrera elfa escuchó y se preguntó si podría unirse al equipo de exploración como Edna. Eso sonó interesante y recordó cómo solía explorar los otros continentes de Treome. A ella le gustaría estar allí. La exploración era uno de sus otros intereses. Escuchó historias de cómo los Valtorns participaron en la exploración de los diversos túneles y cuevas de Mountain World, y su corazón deseó ser parte de ello. Parece que tiene preguntas sin respuesta, señora. ¿Algo en tu mente? En ese momento, Joan fue quien se acercó a Kei y Lausana. Lausana le devolvió la sonrisa y dijo lo que pensaba. Estaba pensando en los exploradores y me preguntaba cómo será ser uno. Joan asintió. Si está interesado, creo que Aeon estaría encantado de incluirlo en el equipo de exploración. Lausana estuvo de acuerdo. Lo plantearé la próxima vez que hable con él. Joan sonrió. Pocas personas podrían responder de esa manera. Esperamos tenerte con nosotros en el campo, Lausana. Por lo que sé, necesitaremos a casi toda nuestra gente. Lausana asintió. Fue horrible. Los mundos periféricos estaban prácticamente infestados de demonios, en diferentes etapas de destrucción.
Sin embargo, se sintió entusiasmada ante las perspectivas. Casa del árbol. Eon. ¿Estamos involucrados en los mundos periféricos? Colette y Prabhu preguntaron. Naturalmente, fueron informados, al igual que Adrián y Kefri. La presencia de héroes en estos mundos reavivó la idea de una liga de héroes, una que sería dirigida por Kei. Sí. La cantidad de mundos involucrados requeriría que todos ustedes fueran desplegados, al menos para ayudar a eliminar la amenaza de los reyes demonios. Respondí directamente. Los Valtorns luego entrarían para barrer al resto y ayudar a reconstruir estos mundos. Necesitaré que todos ustedes intervengan, si hay algún héroe sobreviviendo. ¿Harás esto en tu propio nombre? Se preguntó Colette. ¿O en nombre de Agua? Mío. Si Agua desea extender su presencia, puede enviar algunas de sus fuerzas, estaremos encantados de facilitarlo, pero como son nuestras vidas las que están en juego, no tengo intención de dejar que se lleve el crédito. Colette hizo una pausa antes de responder. Veo. Me gustaría minimizar el papel de los héroes, simplemente porque su fuerza es inconsistente. Todos los poseedores de mis dominios parecen mucho más estables y centrados, mientras que los héroes sienten que podrían romperse. Bueno, tal vez excepto por Colette. El héroe liberado de Colette le dio una sensación de calma y seguridad que el resto no tenía. Incluso su compañero tuvo arrebatos extraños, como cuando interactuaba con Chung. Fue algo extraño de sentir, aunque personalmente me gusta hablar con Prabhu más que con el resto. Todos los héroes tienen un interruptor que podría activarse sin previo aviso y alterar repentinamente sus reacciones y comportamiento. Es por ello que no son fiables, aunque interactuar con ellos en el día a día puede resultar agradable y amigable. Eran dignos de confianza, hasta que de repente dejaron de serlo. No quería trabajar con este tipo de requisitos. No en los mundos periféricos, y no cuando llevamos la batalla al sol demoníaco. Entonces, tenía la intención de que los mundos periféricos se convirtieran en un lugar de cultivo para mis Valtorns y esperaba que pudiéramos elevar algunos más de mis Valtorns. Una vez que estabilizamos la situación de los demonios, tenía la intención de desplegar al menos 2 clones, en los mundos más grandes y poblados, y usar esa presencia para transformar esos mundos. Me gustaría que estos mundos periféricos fueran mundos centrales futuros, tal como Treome, Brancholt y lo que estaba haciendo con el mundo de Gilbegar. Los datos que llegaron de Edna y Estella fueron bastante deprimentes. El primer mundo en el que estuvieron, Landas, casi fue conquistado por el rey demonio. El rey demonio que atacó a Landas era una especie de rey demonio volador, y el propio Landas se enfrentaba a los demonios con gran regularidad. Aparentemente los registros, por lo poco que les quedaba, afirmaban que los reyes demonios atacaban casi cada 10 años. También solían tener héroes, pero la cantidad de héroes se redujo bastante rápidamente, por lo que la condición en su mundo se deterioró rápidamente. Solo se mantuvo debido a las muchas reliquias históricas dejadas por los diferentes héroes y los guerreros de alto nivel que protegían sus ciudades. En resumen, fueron perfectos como nuestra primera base. Según las encuestas de Estella, realmente necesitaban ayuda. Capítulo 285. Edna. Edna y su equipo llegaron a la siguiente ubicación en el mapa, solo para descubrir que ya era un cementerio al aire libre. Los cuerpos de elfos desgarrados por los demonios voladores estaban por todas partes. La sangre y el olor a cuerpos podridos llenaron el aire. Los elfos probablemente murieron no hace más de unos días, porque los cuerpos recién comenzaban a pudrirse. Llegamos demasiado tarde, dijo Edna. La conmoción de Ezar fue breve, porque rápidamente se armó de valor y asintió. Había cosas que había que hacer. Avancemos. No queremos llegar tarde al próximo. Edna miró a los 2 guardabosques y druidas. Esperar. Demasiado tarde para salvar las ciudades, pero es posible que aún queden supervivientes. Busquemos debajo de todo esto. Deberíamos ayudarlos antes de irnos. Por si queda alguien. Las palabras del caballero hicieron que el druida Valtorn recuperara la compostura y extendiera sus sentidos. El guardabosques usó una especie de habilidad calmante sobre sí mismo y buscó. Ezar miró a Estella. Lady Estella, envíeme primero a los otros lugares. Si hay demonios, quiero estar ahí. Estella asintió y el portal se abrió. Como era de esperar, había demonios. Ezar asintió y dio un paso al otro lado. En ese momento, el druida gritó.
Hay un pequeño grupo de ellos escondido debajo de estos escombros. Son muy débiles. Después de decir eso, raíces y enredaderas emergieron inmediatamente del druida, perforaron los escombros y comenzaron a levantar la estructura derrumbada. Un conjunto de raíces alcanzaron a los elfos semi-inconscientes escondidos debajo. Estaban heridos, hambrientos y casi muriendo. Solo 3. Pero 3 era mejor que ninguno. Edna llegó hasta ellos e inmediatamente usó una serie de pociones con ellos. Sus heridas sanaron y pronto sus ojos se abrieron al ver la forma resplandeciente de Edna. ¿Estamos muertos? Ellos preguntaron. No. Dijo Edna suavemente. Usted no es. Entonces el guardabosques gritó. Hay algunos más escondidos aquí. También están en mal estado. El druida y el mago se acercaron inmediatamente, mientras Estella revisaba al primer grupo. De su bolsillo sacaron más pociones. Continuaron la búsqueda y pronto encontraron, en total, 20 supervivientes. En su mayoría niños y sus madres, escondidos bajo los escombros. Muchos deliraban, pero las pociones ayudaron con las heridas físicas y el trago de comida ayudó con el hambre. Estella inmediatamente abrió un portal y los envió de regreso a la fortaleza de Roscor. Novorosk estaba allí cuando el portal se abrió ante sus ojos. Líder de guerra Novorosk. Estos son los supervivientes de la ciudad cercana. Cuida de ellos. El guardabosques guió a los supervivientes a través del portal. Novorosk se quedó mirando. ¿Qué? Solo cuídalos. Aliméntalos y alójalos en algún lugar. Volveremos y lo comprobaremos. Novorosk entró en pánico, pero asintió. Una vez que todos terminaron, el portal se cerró. En ese momento, Edna volvió a mirar a Estella. Ezar tiene razón. Si hay otras ciudades, debemos ir y llegar a ellas rápidamente. Cuantos más supervivientes podamos salvar, más rápido podremos recuperar este mundo. Aeon necesita enviar más personas a los 15 mundos. No podemos explorar tantos mundos al mismo tiempo. Replicó Estella. Los titulares del dominio deben ser los primeros en desaparecer. Las raíces del druida inmediatamente rescataron a unos cuantos elfos más escondidos bajo los escombros enterrados. Los demonios mataron indiscriminadamente. Para los demonios, los mortales no eran más que obstáculos. Lo que querían los demonios era el núcleo del planeta. Todo lo demás fue innecesario. Edna miró a su alrededor. Creo que podemos dejar este mundo al resto de los Baltorns. Deja a Ezar aquí por si acaso. Debemos empezar a movernos. No sabemos qué condición encontraremos en los otros 14 mundos. Cada día que desperdiciamos es otro día para que los demonios masacren a más de estas personas. Muchos de ellos no tienen nuestras ventajas. Necesitamos una movilización total ahora. Pero nosotros, los propietarios de dominios, tendremos que empezar a saltar. Implementemos el nodo aquí y usaremos este lugar como nuestra plataforma de lanzamiento. Dijo Edna. Necesitamos a todos los propietarios de dominios, en todos los mundos periféricos. Estella señaló el problema inmediato. No somos suficientes para cubrir todos los mundos. Había 8 titulares de dominios, excluyendo a Aeon, y había 15 mundos. Solo hubo 4 héroes. Tendremos que dejar árboles de nodos allí y usarlos para soportar aquellos mundos donde no podemos. Los héroes tendrán que intervenir. Tendremos que saltar mucho. Estela asintió. Eso no era ideal, pero era el mejor plan que podían hacer con sus recursos actuales. 15 mundos también significaban que algunos mundos no tendrían un árbol de nodos. A Aeon solo le quedaban 9 espacios en el árbol de nodos, después de que el primero se usara en Delvegar. Cafa tendrá que abandonar Delvegar. La prioridad de Delvegar debería ser menor. Replicó Edna. Hay vidas en juego. Apresurémonos. Podemos darnos el lujo de arreglarlo sobre la marcha. Estela asintió. Muy bien. Déjame hacerlo. Ezar. El portal condujo a una horda de demonios que atacaron lo que probablemente era una ciudad. Fue una vez. Ya había peleas locas cuando llegó, los demonios han manchado las tierras con sangre y cadáveres. Los demonios voladores surgieron mientras las flechas zumbaban. Los defensores luchaban con sus vidas en juego. Todos estaban peleando. Había niños, viejos elfos, todos haciendo lo mejor que podían con palos y cualquier arma que tuvieran. Miró a su alrededor e inmediatamente vio al campeón demonio a cargo. Era uno de esos campeones con hacha.
Un demonio grande y voluminoso con 4 alas gigantes, 2 grandes patas con garras y 2 brazos, cada uno con un gran hacha de batalla ardiente. Luchó contra demonios en todos los mundos, muchas veces y siempre encontró que eran criaturas sin emociones. En todo caso, siempre pensó que los demonios parecían asustados. Pero fue ridículo. Los demonios no sintieron miedo. Entonces, él tampoco lo creyó cuando pensó que el campeón demonio parecía engreído. Los demonios no tenían sentimientos. Los guanteletes encantados de Ezar brillaron mientras canalizaba su habilidad de dominio. En un instante, el estallido de energía de su puño se estrelló contra el campeón, que murió aplastado, sin darse cuenta de lo que lo golpeó. La muerte del campeón demonio envió al ejército de demonios a un frenesí salvaje, pero eso fue intencional. Ezar activó los anillos en sus dedos y liberó su habilidad almacenada. Convocaron a 5 bestias gigantes. 2 leones y 3 lobos grises, cada uno de aproximadamente el nivel 80 en poder. Ve y mata a los demonios. La presencia de los 5 animales gigantes llamó instantáneamente la atención de los demonios. Sin el campeón demonio, el resto de los demonios voladores fueron destrozados por las 5 poderosas bestias mágicas. Ezar saltó y de un solo salto aterrizó justo al lado de las líneas rotas. Habló, su voz llevada por el peso de su dominio. Un paso atrás. Para los defensores que luchan por sus vidas, así fue. El guantelete de Ezar brilló y golpeó con tal peso que todos los demonios frente a él fueron aplastados con un solo golpe de energía. No había necesidad de usar su habilidad de dominio aquí. Observó cómo sus 5 bestias convocadas atravesaban a los demonios y los demonios voladores huían. Cualquier demonio que se acercara era aplastado. Mami, ¿estamos salvos? Había un niño elfo que parecía absolutamente asombrado. Estaba sucio, cubierto de sangre, pero su madre resultó herida. Su madre, una elfa, sostenía un palo de madera puntiagudo y afilado como arma. Su madre miró a su alrededor. Todos lo hicieron. Había un sentimiento entre todos los elfos. Incredulidad. Esperanza. Alivio. Ezar se volvió. ¿Es esto? ¿Más demonios? Los elfos no sabían qué responder. Entonces nadie respondió. Ezar se dio cuenta de que probablemente no estaban en condiciones de saberlo. El lugar probablemente era algún tipo de fortificación, pero las murallas ya estaban destruidas. Los elfos estaban luchando en su última resistencia dentro de la propia ciudad, porque no podían dejar atrás a los demonios voladores. De todos modos, no es que hubiera ningún otro lugar a donde ir. Los elfos miraron entre ellos. No quedaron líderes, todos los que se suponía que debían liderarlos murieron durante la batalla. Las 5 bestias se acercaron a Ezar, ahora que su objetivo había sido destruido, y los elfos miraron con miedo. Ezar volvió a mirarlos. Eran criaturas adheridas a su anillo de invocación encantado. Uno de sus muchos equipos. No había necesidad de pronunciar la orden, las invocaciones de alto nivel están mentalmente vinculadas a sus maestros, pero Ezar lo dijo para asegurar a los elfos. Patrullar el perímetro. Ruge si hay demonios. Los leones y lobos rugieron en reconocimiento y corrieron para asegurar el perímetro. Los elfos se sintieron aliviados al ver moverse a las criaturas. Traigan a todos los heridos aquí. Les ayudaré en lo que pueda. Los que no pueden moverse, llámenme. Dijo Ezar, mientras el resto de los elfos se apresuraban a arreglar todo. Pero en ese momento obedecieron. Ezar miró a su alrededor y frunció el ceño. Este no fue el único mundo. Ezara Estella, Ezara Estella. Esta ubicación es segura, pero debemos seguir moviéndonos y llegar al resto de las ciudades. ¿Puedes abrir un portal? Portal entrante. Planeamos desplegar un nodo pronto para traer más fuerzas. Los titulares de dominios deberán visitar todos los mundos periféricos lo antes posible para implementar nodos. Ezar sonrió. Fue agradable tener compañeros con los que poder contar. Admitido. Hágamelo saber. Ezar se volvió para enfrentar a los elfos, mientras Ezar revisaba su inventario. En ese momento, el portal se abrió y tanto Estella como el druida salieron. Ezar, te necesitan en otra parte. Falin se encargará de curar y arreglar la seguridad. Falin, el druida Baltorn de nivel 130, se puso a trabajar. Hay otros lugares con demonios. Dijo Estella, mientras se preparaba para abrir un portal nuevamente. Ezar asintió mientras Falin miraba el lugar.
Los brazos del druida brillaron brevemente, mientras raíces salían disparadas de sus brazos. En ese momento, un muro de zarzas surgió alrededor de lo que quedaba del campamento elfo. Esto debería proteger la ubicación por ahora. ¿Dónde está Edna? Hay otra ubicación. Una ciudad adecuada. Puede que esté bajo asedio. ¿Es nuestro momento? ¿Por qué las ciudades están sitiadas en este momento? Ezar lo encontró terriblemente inusual. Es de conocimiento común que la mayoría de los refuerzos llegan demasiado pronto o demasiado tarde, aunque en algunos aspectos llegan demasiado tarde. De alguna manera, hay tantas ciudades bajo asedio. Stella sonrió. Nos ocuparemos de eso más tarde. Portal abierto. Ve. 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 Implementaré el nodo una vez que Aeon reconozca nuestra solicitud. Ezar no sabía dónde ni a qué distancia estaba de Estella, pero no importaba. Confiaba en que ella volvería por él una vez que todo terminara. El portal se abrió y llegó para ver inmediatamente a 3 campeones demonios en el aire. 3. ¡Qué lindo! Los demonios realmente lo vieron esta vez y le rugieron. Los atravesó. 2 murieron instantáneamente, y luego corrió hacia el tercero con tal velocidad que el tercer campeón demonio pareció horrorizado brevemente. Estaba bastante seguro de que no era horror. Quizás fue solo una reacción de supervivencia. Murió. La ciudad élfica de este lugar estaba protegida por un escudo mágico que parecía maná estelar. Una mirada rápida sugirió que este fue una ciudad bastante próspera en algún momento de su vida. Pero tuvo un incumplimiento. Había 2 campeones demonios más allí, luchando contra los defensores. Los defensores aquí eran bastante competentes. Había 2 guerreros elfos de nivel 80 o más luchando contra los campeones demonios, y parecían tener equipo especial de una época mucho anterior. Estella, no creo que este lugar necesite ayuda. Tienen objetos de héroe. En realidad, Estella respondió a través del mensaje. Dame un par de minutos, te enviaré a otra parte. Entiendo. Seré útil por un tiempo. Miró a su alrededor y decidió mejorar un poco sus probabilidades. Su dominio se extendió. Todos vieron a Ezar brillando en el aire como un dios de la guerra, sus puños brillaban con poder como los puños de los cielos furiosos. Rayo, fuego y los elementos cada uno en un solo golpe. Los demonios cargaron contra él. Sin pensar. Los 2 campeones demonios que intentaban romper las puertas se volvieron hacia él, ya que pronto decidieron que él era la mayor amenaza. Todos ellos no eran nada ante un titular de dominio. Su dominio era opresivo para estos demonios menores. Murieron en una salpicadura de magia. Los defensores elfos miraron a Ezar con horror. Ezar simplemente sonrió y decidió que valía la pena destacar su presencia. Se apresuró a recordar el nombre en el mapa. Saludos, elfos de Shorodosk. Vengo en nombre de Aeon. Pronto tendrás noticias nuestras. Los elfos parecían tener más preguntas, pero el portal de Estella se abrió. Ocúpate de los restos. Ezar ordenó. Mantenerse seguro. Nos pondremos en contacto contigo. Y atravesó el portal y dejó a los defensores elfos preguntándose qué pasó. Edna. Se suponía que esta era la ciudad más grande conocida por los elfos de Roscor, al menos, desde hace unos siglos. Se suponía que este lugar era la antigua capital de los elfos blancos, Nunarnusk. Cuando Edna llegó, lo que encontró fue una ciudad fortificada que estaba maltrecha en muchos lugares. Le recordó a Mountain World. La misma lucha a los ojos de la gente. El mismo deseo despiadado de protegerse. Todos aquí pelearon guerras. Las generaciones vivieron para luchar, y por eso su pueblo se volvió resistente. Difícil. Se conformaron con lo que tienen. Porque no tenían otra opción. Se merecían algo mejor, por supuesto. Este tipo de sociedad destruyó a quienes no se adaptaron a este tipo de vida. Que no pudieron adaptarse, porque tenían talento en un campo que este mundo no necesitaba. Es triste, pero sociedades como esta tienen que arreglárselas. La ciudad de Nunarnusk estaba protegida, al igual que la otra ciudad. Había un escudo mágico que detenía los ataques y bloqueaba a los demonios. Pero también eran selectivos y permitían a los elfos entrar y salir libremente. Entonces, los escudos que protegían la ciudad no funcionaron en Edna. Ella sintió que su energía se tambaleaba. Fue débil. Se debilitó mucho a lo largo de los años, pero el hecho de que aún se mantuviera durante tanto tiempo fue testimonio del increíble poder del maná estelar.
Inmediatamente dentro de la burbuja del escudo de Nunarnusk había una capa de muros destartalados hechos de piedra, madera y cualquier escombros que tuvieran en sus manos. Había guardias en todas las torres y todos parecían tensos. Había demonios, pero los demonios no atacaban. En cambio, Nunarnusk estaba sitiada. Había de 5 a 6 campeones demonios, todos aparentemente esperando. Edna pensó en ayudar, pero se dio cuenta de que era mejor averiguar qué estaba pasando. Edna ocultó su presencia incluso antes de atravesar el portal y, mientras caminaba entre la multitud cansada, quedó claro que todos se estaban preparando para la próxima pelea. Será difícil para cualquiera verla aquí. ¿Hemos parchado las paredes de la izquierda? Edna finalmente encontró a alguien que parecía un líder y estaba ladrando órdenes a los trabajadores. El elfo tenía armadura y exudaba un poder equivalente al de alguien que se encuentra al límite de su fuerza. Probablemente nivel 85. Algunos de los trabajadores resultaron heridos. Un miembro perdido, una cojera. Hicieron las reparaciones, porque en una pelea serían inútiles. Era muy raro ver amputados y personas con extremidades perdidas en Valtorns y Valtrian Order. Desde que Aeon curó las extremidades de Jura hace muchas décadas, Aeon se propuso restaurar las extremidades de todos. Aeon incluso extendió el tratamiento a la población en general, aunque había una lotería que siempre tenía un exceso de solicitudes. El líder se volvió hacia otro grupo de trabajadores. Todas las personas que pueden luchar te están esperando, comandante Argo. El hombre conocido como comandante Argo asintió. Edna la siguió en silencio. Argo miró brevemente en su dirección, pero no pudo perforar sus objetos de ilusión. Allí había alrededor de 1000 combatientes, todos armados con armas y armaduras. La rápida mirada de Edna le dijo todo lo que necesitaba saber. La mitad de ellos resultaron heridos de alguna manera, y solo unos 300 estaban en plena forma de lucha. El comandante Argo pronto explicó lo que parecía ser de conocimiento común para los presentes. Los demonios han estado esperando afuera durante la última semana después de su anterior asalto fallido. Vinieron más demonios y los demonios rodearon la ciudad de Nunarnusk. El comandante Argo optó por una estrategia defensiva. Quédate quieto y sigue esperando. Edna escuchó y examinó a los presentes. Había alrededor de 7 que tenían un aura de poder similar a la del comandante Argo. Los niveles 80 a 85 significaban que podían enfrentarse a los campeones demonios y ganar. Sobrevivirían a esta batalla. Aquí había suficientes guerreros fuertes para sobrevivir al asedio. Luego, cuando el grupo fue despedido, el comandante Argo fue rodeado por el mismo grupo de fuertes guerreros. Y surgieron divisiones internas. Hubo rumores de que iban en contra del plan del comandante, y la gente de alto poder se dividió por la mitad. Juntos sobrevivirían. 3 de ellos tuvieron suficiente. Estamos cansados de esperar. Saldremos a la carga y romperemos este asedio. Necesitamos los recursos fuera de nuestros muros, comandante. No podemos aguantar así para siempre. Argo respondió. Ni siquiera sabemos si esos recursos todavía están ahí. Los demonios podrían haberlo destruido. ¿Y qué? ¿Seguimos esperando y dejamos que destruyan esos recursos? Necesitamos las canteras de hierro y las piedras de hierro blanco. Nuestras armas necesitan reparaciones. Nuestros curanderos necesitan piedras de hierro blanco para fabricar algunas de nuestras herramientas curativas. Nos moriremos si seguimos aguantando aquí. Edna pensó que la conversación era un poco inútil. Si ella actuara, no tendrían este problema. Pero ella escuchó. Era bueno saber qué estaba pasando. Argo frunció el ceño. Hay 5 campeones del hacha por ahí. Que ustedes 4 salgan corriendo es una sentencia de muerte. Los demonios nos atraparán por separado. El equipo utilizado por los 4 elfos estaba en bastante mal estado. Fueron combatidos y marcados, y parte de su antigua magia se perdió. Entonces ven con nosotros. La ciudad está indefensa. No podemos dejar la ciudad indefensa. Argo respondió. El escudo aguantará. El escudo no lo hará. Dijo Argo, frustrado. Sus energías son débiles y no durarán si los demonios atacan. Necesitará tiempo para recargarse. Entonces, ¿por qué estamos esperando? Debemos cargar y derrotarlos antes de que nos abrumen. Estás siendo demasiado cuidadoso, Argo. Es hora de salir y derrotarlos. Argo hizo una pausa. ¿Puedes darme medio día para pensar en esto? Los demás elfos se miraron y se encogieron de hombros. Bien.
Comandante Argo, cargaremos hacia allí, venga usted o no. Argo frunció el ceño. Por favor, no hagas nada estúpido. Edna siguió al comandante Argo hasta su propia oficina. Había una pequeña oficina llena de recursos esparcidos por todas partes, y él se sentó en la única silla en la estrecha habitación. Entonces estaba hablando solo. Siempre es así. Entonces Edna apareció en la puerta, mientras se quitaba la capa. Comandante Argo. Argo se giró y su arma preferida, una especie de daga, apuntó inmediatamente a Edna. ¿Quién eres? Edna sonrió. Un aliado. Bueno, un aliado potencial. ¿Un aliado? Argo miró a su alrededor. ¿Estás sola? Más o menos, sí. Pero me gustaría hablar. Sobre tu ciudad y todo eso. ¿Y qué te hace pensar que hablaré con un extraño? ¿Cómo llegaste aquí? Dijo Argo, totalmente acostumbrado al hecho de que había un extraño. Porque, comandante Argo, puedo ayudar. ¿Puede? ¿Tú solo? Por supuesto que no. Estoy aquí en nombre de Aeon y la Orden Valtrian, y estamos aquí para destruir a los demonios. Nunca he oído hablar de ti. Nunca has oído hablar de nadie fuera de tu ciudad. Corrigió Edna. La mayor parte de las comunicaciones entre ciudades colapsaron debido a los constantes ataques demoníacos, a medida que las ciudades se volvieron insulares. Eso no es cierto. Hubo un período de paz después de que el héroe Junmar derrotara al rey demonio hace 59 años. ¿Lo es? ¿Pero cuántos reyes demonios desde entonces? Preguntó Edna. Todos los héroes que vinieron después son más débiles y luchan contra obstáculos más difíciles a medida que los demonios establecen puntos de apoyo más fuertes. Todos los héroes se debilitaron, ya que no pudieron nivelarse rápidamente con la pérdida de los hábitats de bajo nivel comúnmente utilizados para la agricultura. Los héroes podían entrenar para ganar niveles, pero dada su situación, se preguntaba si los reinos obligarían inmediatamente a los héroes a salir al campo de batalla. Argo miró a Edna como si fuera un extraterrestre. ¿Entonces qué quieres? Cuéntame la historia de Nunarnusk en una hora y cuéntamelo todo. Te aseguro que me ocuparé de tu asedio demoníaco una vez que esto termine. Incluso puedes mirar. Argo nunca había visto a un extraño, pero la presencia de Edna lo abrumaba. Sus ojos miraron al caballero y pensaron que estaba loca. Confiado, pero enojado. Muy bien. Los demonios llegaban en enormes oleadas cada 10 años. En las últimas décadas, el héroe pudo derrotar al rey demonio, pero lo hizo a un gran costo. El último ataque dejó al héroe anterior sin uno de sus brazos y maldecido por una magia oscura que nadie en el mundo entero pudo romper. Gracias a la maldición, el héroe no pudo continuar y destruir a los demonios restantes. En cambio, era como un hombre debilitado y medio moribundo que deseaba poder morir, pero la clase de héroe era demasiado fuerte. Incluso si estuviera gravemente debilitado, nadie podría matarlo. Su alma y sus bendiciones todavía eran demasiado fuertes. Entonces, el héroe descansó en una ciudad de los elfos nocturnos llamada Chursky. Esa fue la última comunicación que Nunarnusk recibió de Chursky hace unos 6 años. Para Nunarnusk, los demonios nunca se detuvieron. Los grandes desiertos, de los cuales había 7 grandes desiertos, se convirtieron cada uno en tierras demoníacas y continuaron escupiendo demonios a cientos y miles, por lo que viajar entre ciudades se convirtió en una cuestión de gran riesgo. Solo las ciudades que estaban muy cerca unas de otras podían comunicarse con regularidad. En Landas no había océanos gigantes. En cambio, había 6 grandes lagos, y en el centro de esos grandes lagos se encontraban los pocos bastiones de los antiguos imperios élficos. Nunarnusk perdió contacto con esos viejos bastiones hace unos años. Edna escuchó y se rió. Muy bien, llama a tus hombres. Llámalos a todos a las paredes. Yo, en nombre de Aeon, me gustaría demostrar nuestras intenciones. El comandante Argo pensó que era bastante embarazoso, pero cuando salió de su oficina, los otros 6 niveles 80 lo estaban esperando. Volvió a mirar a Edna y luego a las paredes. A las paredes. Los 4 que apoyaron el empuje hacia afuera parecieron sorprendidos. Vamos. Los 7 se reunieron en las paredes y Edna los siguió en silencio. El resto de ellos no la notaron, estaban ocupados preparándose para la carga. Los 4 llamaron inmediatamente a sus propios seguidores para que se prepararan para el ataque. Una vez que estuvieron en las paredes, Argo miró a Edna. Entonces, ¿qué es lo que quieres demostrar?
Fue en ese momento que todos notaron la presencia de Edna. Edna asintió, su capa desapareció para revelarla con una brillante armadura. Dos espadas antidemonios aparecieron mágicamente, y en ese momento, su dominio inundó la ciudad. Todos lo sintieron, Argo también. Guardianes regeneradores. Aparecieron 5 caballeros mágicos brillantes y volaron. Eran objetos efímeros y compartían la dureza de Edna. Surcaron los cielos, criaturas mágicas. Criaturas creadas a partir del dominio de Edna. Edna miró a su alrededor. ¿También hay demonios del otro lado? Argo asintió, su cabello blanco parecía más blanco, su bello rostro de un pálido ligeramente verdoso. Las energías de Edna se tambalearon hacia afuera a medida que aparecían más caballeros mágicos. Las convocatorias mágicas menores de Edna se lanzaron hacia afuera, y un centenar de caballeros mágicos ahora salieron al campo. Fue una batalla corta, porque ninguno de los demonios pudo siquiera dañar a los guardianes de Edna. Los 7 principales defensores de Nunarnusk miraron a Edna con una mezcla de asombro y miedo. Bueno, comandante Argo de Nunarnusk, soy Edna de la Orden Valtrian y estamos aquí para reclutar aliados. Si aceptas unirte a nosotros, tendrás nuestra protección, pero a cambio, te exigiremos que apoyes nuestra guerra contra los demonios. Argo asintió. No había otra palabra que decir. Bueno. Nunarnusk es seguro, lo hemos agregado a Redil. ¿Aeon aprobó la ubicación del árbol de nodos? Dijo Edna mientras los elfos de Nunarnusk respiraban en un raro momento de alivio. Respondió Estela. Sí. Se aprobó la implementación del nodo. Pero tenemos que decidir el lugar. Ezar, también en la misma discusión, añadió. Simplemente elige una ubicación y comienza a enviar Valtorns. ¿Hay un héroe en este mundo? Sí. ¿Quieres concertar una visita? Replicó Edna. Ezar se rió. Apostemos. 100 de oro que está bajo asedio. Edna se rió entre dientes. Esa es una apuesta estúpida. El héroe está ahí, los demonios deben sentirse atraídos hacia él como las polillas ante la llama. Además, el héroe parece estar maldito. Estela frunció el ceño. Si ese es el caso, la decisión la tomamos nosotros. Coloquemos el árbol de nodos donde está el héroe. Envía al héroe de regreso a Treome, deja que Aeon trabaje con él y envíalo de regreso aquí para luchar. Edna tenía la sensación de que lo que pasó en Landas sería una historia similar en todos los mundos. Fin del capítulo 285.